Uy. ¿Por qué se escucha tan fuerte? ¡Ah! Esperen. Me sale aquí un buey rojo. ¿Qué le pasa a mi programa? Maldita sea. ¿Habéis escuchado como... os he roto los tímpanos? What the fuck? ¿Qué le ha pasado a mi OBS? Mi OBS está mal. Miren. Lo subo y está... ¡Ah! Bueno, ya paro. ¿Cómo están, niños? Sonido va con altibajos. No entiendo. Oigan, ¿por qué se escucha doble, puta madre? Yo escucho doble todas las cosas, ¿eh? No entiendo, ¿eh? No entendí qué pasó. ¿Ustedes escuchan doble? ¿Ustedes escuchan doble? Más alto para que te pueda escuchar mejor. ¿Está la música bien o la subo bajo? No sé. No. ¿No se escucha doble? Ah, bueno. Entonces soy solo yo, ¿ok? Ok, nada, estoy loca de nuevo. Bueno, ¿eres una nube? Sí, soy una nube. No necesito los oídos para trabajar. No se escúchame, mono. Espera, ¿qué te iba a decir? Espera, yo te iba a decir algo. Se me ha olvidado. Hola, Destructor, ¿qué tal? Welcome al canal. Nube de algodón. Qué bella voz. Gracias, niños. Eres la única con esquizofrenia. No, aquí todos tenemos enfermedades mentales, ¿vale? No soy la única que escucha voces. No sé, bueno, a lo mejor en el transcurso del stream, como a las 2 horas o así, me acuerde lo que te iba a decir y te diga, oh, mono, sigas aquí. Y ya te lo digo. Bueno, a ver, hoy quería probar una cosa. Vamos a ver si esta chingadera funciona. A ver si esta chingadera funciona. Hoy quería probar a abrir directo también en TikTok para traer a la gente hacia acá, para que la gente se entere de que yo hago streams, ¿saben? No sé, lo había pensado. Seguramente habrá ahora. Me humilla ante usted, mi deidad, mi dignidad es suya. Así me gusta, Luis. Así me gusta. Oh, ¿tiene pollito en el nick? Oh, se puso pollito en el nick por mí, porque no me fijé si lo tenía antes. ¿Qué habrá ahí? Sí, abro, ¿no? Es que venga de TikTok, se han llevado piropo directo de la mochi. Nalgones. Ok, vamos a hacer una cosa. Así sirve de que pruebo si en TikTok me cierran los directos por ser menor de edad. Porque claramente Mochi es menor de edad, así que vamos a abrir directo allá. ¿Va? Me dio nervio. Vale, doy, Ya le di. Ah, no, esperen. Feliz año. El último stream que hice fue en enero. Voy a poner OA. Chats y entrevistas. Emitir live. Bueno, ya. Por ahí ando. Yo tengo una esquizofrenia que es raptar VTubers con pelo blanco y un cascabel en el cuello. Me das miedo, ya no. Me das mucho miedo. Por Dios. Bueno. Ahora irá viniendo también gentecilla de TikToks. ¿Qué me hice? Debes de ser mayor de 18 años para emitir live. Creo que sí. Es que me hace mucha gracia además porque TikTok tiene mi identidad y todo. Y aún así me cierran los directos. No entiendo. Tengo que poner voz de vato. Para que me haga caso. ¿O qué pasa aquí? Me apodo de hace 5 años. ¡Oh! Estabas destinado a ser un pollito. Estaba destinado. Oh my god. Me bañé anteayer. Yo me bañé hace 2 días. Y debería de bañarme otra vez porque ya voy como que oliendo a ovo.
¿Saben lo que es olor a ovo? En realidad el olor a ovo es como que un poco satisfactorio. Soy la única extraña. El olor a ovo propio, ¿eh? No. El olor a ovo propio es como especial, ¿no? ¿No creen? Willy, sí, ¿qué es ovo? El ovo es el ovo. Claro, ¿entiendes lo que es el ovo? Hola, Abby, ¿qué tal? Está bueno, Moshi. Gracias, bebé. Yo también ya huelo mucho humano. Es que es eso, o sea... el olor a ovo es agradable en cierta forma, ¿eh? Hola, gentecilla de TikTok. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chiquitos, bonitos, hermosos, pechochos, nalgones? ¿Qué tal su día, nalgones? Hola, Mip, ¿qué tal? ¿Estás Kashitoshi? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es como tu marca de agua. ¿Mi marca de agua? ¿El qué? No bañarme, obviamente. No bañarme. ¿Pero quién de aquí se ha bañado hoy? Díganme. Si alguien de aquí se ha bañado hoy me va a decepcionar tremendamente. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo me baño todos los días. ¿Por qué se bañan todos los días? Yo, nada, mentira. No, yo me bañé. Bueno, a partir de ahora, los que están en Twitch, os informo a todos. Estamos en stream tanto en Twitch como en TikTok. Entonces a veces leeré comentarios de TikTok que no estén viendo o de Twitch que no estén viendo. Entonces, pues, eso. Puede ser tu hijo. No. ¿Sabes por qué? Porque únicamente mis hijos son los VTubers que yo dibujo, ¿sabes? Hola Samuel, ¿qué tal? Bienvenido. Ustedes se bañan. Yo no me baño, ¿eh? ¿Eres otaku? Sí, yo nunca me baño. No, yo no me baño tampoco, ¿eh? Pero ¿para qué se van a bañar ustedes? Si se bañan pierden rango, ¿eh? Alex, tú no vienes de TikTok, no me engañes. Y no eres nuevo tampoco. I love you. Na, na, na. ¿Escuchan la música bien, por cierto? Porque la he bajado mucho, pero para mí está bien, pero no sé si... No sé. Na, na. Hola Samuel y hola Buck. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez al año sí me bañaría. Ya está. Solamente una vez al año. A partir de una vez al año, ya. ¿Tus ojos están abajo o arriba? Claramente abajo. No me mires a los ojos de la cara. Estoy viéndote desde TikTok y Twitch. ¿En serio? No escuchas doble. ¿Cómo puedes verme desde dos sitios? Aún no tenemos poto. ¿Y por qué me pones un emote de un pepino? ¿Cómo te gusta el pepino, Mip? A Mip le encanta el pepino, quiero que lo sepan. Amor, háblame. No quiero. Oh no, ya está la gente que dice que diga Oni-chan. No voy a decir Oni-chan. ¿Quieres chetos? Sí, quiero chetitos, gracias. ¿Qué es de bueno aquí? Bueno, os informo. Lo que voy a hacer hoy es que vamos a jugar en Twitch. Vamos a jugar a los Sims. No sé si ustedes han jugado a los Sims, pero si no los han jugado, les voy a decir que básicamente es un simulador de vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No solo vamos a simular la vida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es matar Sims. Me voy a hacer una Sim, que va a ser Moshi, voy a ser yo. Ya me he bajado en plan varios mods y peinados y ropa para que se parezca a Moshi. Y vamos a abrir stream. Nos vamos a poner una personalidad arrogante y materialista. Y vamos a hacer que nuestra personaje, nuestra Moshi, se case con señores ricos, los asesine y con eso se quede su fortuna. Ok, está prohibido trabajar, está prohibido usar trucos ni motherloading. No se puede hacer eso, ok.
Entonces, pues es difícil, ¿eh? Yo os digo, esto es complicado. Pero bueno, se va a intentar, espero que mi sim no se muera antes, porque es muy probable de que nuestro sim se nos muera en el camino, porque si no tenemos dinero no podemos comer, y si no podemos comer nos vamos a la verga. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Konnichiwa, ¿cómo están? Fue directo viendo Sims. Bueno, de momento Sims no han salido. ¿Qué les pasa a los Sims? Básicamente una VTuber, sí, básicamente, ¿no? Pero las VTubers no se pueden casar. Las VTubers no se pueden casar, ni se pueden juntar con el género masculino. No. Eso es pecado de Diosito. ¿Sabes japonés? No sé japonés, pero sé algunas palabras. No. Vale, nos preguntan ¿de dónde somos? Nos preguntan. Ok. ¿De dónde creen que soy? ¿De dónde creen que soy? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así es. Digan siempre, me encanta tu acento, aunque no entienda nada. ¡Cállate, Chiro! No. Oh, chilena, Colombia, Groenlandia, Murcia, ¿qué? De Argentina, de México. Me encantaría ser de México, no os voy a mentir. ¿Sabes algún idioma? Pues sé hablar español. Estoy aprendiendo español, ¿ustedes saben? ¿Inglés? Ya saben, mi español no es muy bueno, pero... Mi español no es muy bueno, pero yo lo intento. Yo lo intento fuerte. Venezuela, Perú. Bueno, ahí van lanzando ideas. No. Guatemala. ¡Oh! ¡Sí! ¡Acertó! ¡Wow! ¡Acertaron! ¿Cómo que no hablas español? ¿Cómo estás, Adri, corazón? No, sí, sé que hablo español, claro, o sea, es broma. Es broma. Pero es que en TikTok siempre me dicen, siempre me están diciendo, no, Oshi, es que me encanta lo bien que hablas español. Y es como, men, si no... Como que, o sea, el español es mi lengua principal, es mi lengua madre, es mi lengua materna. Ay, mire, mi lengua madre, en vez de materna. Así que ya os digo yo que sí, que no me extraña que la gente diga... Moshi, ¿de dónde eres, mujer? Porque lengua madre. Perdón. Manda un saludo. Un saludito a todos los de TikTok. Váyanme a verme en Twitch. Estamos ahorita en directo en Twitch. Seguramente el Just Chatting lo vayamos a pasar acá en TikTok. Y luego nos movamos solo a TikTok, en el que vamos a jugar. Sacaste de onda. Ay, lo siento. ¿Cómo que te falta un año más de español? ¿Tú crees que deba de dar clases en Duolingo de español? Amigos. Deberíamos de hacer español en Duolingo, yo creo, ¿eh? Sí sería una buena idea. ¿Solo TikTok o solo Twitch? Solo Twitch. ¿Por qué? Porque es probable, os lo digo ya, que se nos cierre el directo en TikTok. Porque como tengo la voz muy chillona, luego me acusan de que soy menor de edad y cierran el directo. Entonces, como es probable que pase, el link está en mi biografía, ¿ok? ¿Qué nivel de Duolingo eres? No lo sé. No sé qué nivel soy, pero soy un nivel bastante alto. Porque un tiempo me dio por hacer muchísimo Duolingo. Porque estaba intentando aprender inglés. Pero era una vergota, la verdad. Era una vergota. No vale para nada. Y está como dan clases de español y no entendí nada. Yo nunca he visto cómo dan. Soy de Guatemala también. Que viva Guatemala. Muy en TikTok. Sí. Ya ven, yo aquí.
Yo en todas partes. También, no sé si lo saben, pero me he puesto a subir videos en YouTube. He subido un montón de videos y están programados por publicarse. ¿Desde cuándo estudias español? Pues desde los 3 años, creo. De los 3 años estudio español, me va bastante bien, mi nivel de español es bastante bueno. ¡Qué bueno! Salió una notificación. Es cuando alguien nos sigue. Pan con queso. ¿Tú eres el pan con queso que yo conozco? ¿Que hace audios de monas chinas? Porque si eres ese pan con queso, te amo mucho. Que lo sepas. Ese sonido es de alerta de cuando alguien da a seguir. Que alguien haga algo Duolingo. No vamos a hacer. No vamos a hacer. ¿Te gusta alguien? Me gustan mis waifus. Me encantan mis waifus. ¿Ustedes no? Hola, Jair, ¿qué tal? Si quieren que digan su nombre y les diga bienvenidos, váyanse al Twitch, niños. Se van al Twitch y ahí los saludo porque sale una notificación. También a Coconcito, bienvenido. Aunque no eres nuevo, ¿has escrito antes? Hola, Ivanovich, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Overwatch. ¿Han visto que han metido una skin? Bueno, que van a meter una skin en Overwatch de One Punch Man para Kiriko. Interesante, ¿eh? Hola, Chino. Hola, el Choco. ¿Cómo están, niños? ¿Qué tal? Estoy en Twitch. Bueno, Achiro, pero tú siempre estás acá. Hola, Nick P11. ¿Qué tal? Jiji. ¿Cómo le hago para seguirte? No lo sé. No le sé a la configuración del Tistos, la verdad. Primer directo tuyo que veo. Interesante. Bueno, en mis directos suelo jugar cosas, aunque a veces hacemos arte, a veces rigueamos avatares, a veces los dibujamos. No sé. Hacemos un poco de todos. Tenemos un stream que antes era solo de arte, pero ahorita ya pues nada. Ahora se ha diversificado. Tu acento me achicopala. ¿Qué les pasa con mi acento, ¿Qué tienen en contra? ¿Te pareces a mi personaje, güey? ¿Qué personaje? ¿Cómo es tu personaje? ¿También es una albina con el pelo en la cara? Yo soy adicto a los muslos. ¡Miren! ¡Es un adicto a los muslos! Hola, David, ¿qué tal? Bienvenido a Nugget también. Bienvenidos, chicos. Moshi, hoy eres peruana. No, hoy soy de Guatemala. Es mi nacionalidad favorita. A ver la frente. No. Hello, darling. Hello, how are you? No sé si por el acento, pero siempre me matan de risa. ¿En serio? ¿Te gustan mis TikToks? Le pongo mucho esmero, Le pongo mucho esmero. Ya aspiró el Madison. Sí, ya aspiró. Ya se caducó. Yo no soy un adicto a los muslos. Eso es lo que diría un adicto a los muslos. ¿Qué opinas del mar de Bolivia? ¿Hay mar en Bolivia? Pregunta seria. ¿Hay mar en Bolivia? ¿O es una pregunta en plan de ¿qué opinas del mar en Madrid? ¿Tú eres adicta a los muslos, Moshi? Claro. O sea, yo hice el TikTok de miren. Es una adicta a los muslos por mí. Por mí. ¿Saben? Totalmente por mí. Porque yo soy la mayor adicta a los muslos que pueda haber. La mayor. Y el que no sea un adicto a los muslos se puede largar de aquí. Hola, Camilo. ¿Qué tal? Hola, Minor. ¿Qué tal? De Guatemala, nice. Hello, Miyamura. Hi. How you doing? Aquí
que yo te gano. ¿Cómo que me ganas? ¿Eres más adicto a los muslos que yo? Paisano de emoji. A lo mejor vivimos cerca y todo. Está en TikTok y en Twitch. Sí, chicos, estamos ahora mismo. Ahorita estamos en Twitch. Vamos a estar, nada, unos 10, 15 minutos más en Twitch. Después en TikTok, que diga. Y cuando pasen esos 10, 15 minutos, vamos a seguir por Twitch, ¿ok? Entonces, ahí síganme. Ahí ven mi link en la bio. Ven el link alto H. Oye, ¿cuánto mides? 1.62. ¿Ustedes cuánto miden? Díganme. Chala, no tengo Twitch. Pues te lo instalas, Pedro. ¿Me estás escuchando, Pedro? Ya estás yendo instalándote el Twitch. Pero bueno. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Vamos a jugar a los Sims. Estoy viendo a ver qué pedo, porque estoy un poco asustada de que se me muera la Sim. Bueno, vamos a hacer varios intentos. Es decir, si se muere mi Sim, voy a crear otra Sim que se lleme Moshi Segunda. Para los Sims pondrás el song request. Sí. No medía 7 menos 7. No. How do you say you cute in Spanish? Eres linda. ¿Para cuándo Moshi versión mexicana? Yo soy mexicana el 80% del tiempo. O sea, yo soy más mexicana que... No sé. yo soy bastante mexicana. Me paso el día diciendo güey a la gente. Me confunden con mexicana. Tengo Twitch y no puedo instalar mi Nokia. ¡Maldita pobreza! ¡No! ¿Tú no eres la que tiene voz de vato? No. ¿Tú eres el que tiene voz de vieja? Tengo hambre. ¿Me prepararías la cena? Voy a hacer un omelette. Sí. ¿Juegas a Minecraft? Sí, jugamos Minecraft. De hecho, la semana que viene vamos a seguir construyendo nuestra casita en Minecraft. Estamos haciendo un invernadero. Creí que estabas diciendo que se iba a morir un simp. ¿No? Bienvenido. ¿Cómo estás, Zoro? Yo viéndola en TikTok y Twitch a la vez. ¡Ay! Recién empezó. Moshi tiene un solo fan, soy yo. Si no tiene fans es que ya no estoy. Ay, qué cute. Dale de comida, no he comido nada. Vaya a comer. ¿En serio es tu voz real? ¿Obvio? Claro. Me hacen mucho esa pregunta. Es como, ¿qué les pasa? Es que nunca han escuchado la voz de una mujer, maldita sea. ¿Es que las mujeres no tienen voz de mujer o qué? Maldita sea. Me gusta tu pelo. Estoy preparando peinaditos nuevos. Hola, Yepa. ¿Qué tal? Welcome. Are you friend? You are the darling that I remember? The one with the sexy voice? Español desde los 3 años, pero no sabe del cute del español. ¡Cállense! Dejen de hacerme bullying. Hola, Nico. Saluditos. Somos personas que no salen de casa. Oigan, salgan a tocar césped un poco, ¿eh? Huehueque. ¿Qué es mujer? Cállense. Sácanos del sótano. Nosotros no tenemos sótano. Tenemos santuario. ¿Tú eres más de tacos o de burritos? ¿Cómo le explicamos a Shio que los burritos es un invento gringo? Más referido al Tex-Mex que a México en sí. A ver, ¿cómo se lo explicamos? Sin que se quede pensando, o sea, para que lo entienda. Quiero decir que esos modelos muy bonitos. Ay, muchas gracias, Sub. Aprecio mucho tu apoyo y el de todas las personitas que me escriben y me dicen que les gusta cómo dibujo. Son muy amables todos.
Is your friend? Oh, then that's you? You're the same, darling. Oh my god, I'm your fan. I absolutely love you. Sorry. Lo siento, chicos. Es que vino Darling tiene... He has a great voice. A very sexy voice. De verdad, una voz super sexy. Es maravilloso. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? ¿2? ¿He acertado? Me gustan mucho tus ojos, gracias. Na. Hola, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahorrar para que Moshi me haga modelito. ¿En serio, Adri? Oh my god. Eso sería un honor, ¿eh? Admito que soy adicto a los muslos. Así me gusta que aceptes tu realidad. Bueno, si ven que estoy leyendo comentarios que no están en el chat, es porque están en el chat de Twitch, ¿ok? Así que vayan a verme en Twitch. Vayan a verme, mamarrachos. ¡Oh! ¡Miren! Yogur. Es como un yogur parecido, ¿no? Ay, me muero. Falta. ¿Cómo que falta? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que falta? No sea grosera. Yo soy lo grosera que quiero. ¿Cómo que falta? Hoy he tenido un sueño. Hoy he tenido un sueño especial. Está con un amigo. Porque íbamos a un salón del manga, ¿no? Yo os voy a contar mi vida ya que estoy. Entonces entrábamos a una tienda de segunda mano. Y una cosa que me pasa mucho es soñar que entro a tiendas de segunda mano. O sea, de estas tienditas que venden cosas que ya han sido usadas y las revenden. Bueno, pues yo entraba y resulta que encontraba un álbum de Pokémon. Güey. El álbum de Pokémon lo tenían ahí como cualquier verga, sin importancia. Y valía miles de dólares. Y yo lo compraba porque yo era muy lista, ¿saben? Yo era muy inteligente. Entonces yo lo compraba. Y me hacía millonaria. Y me iba al salón del manga con mis amigos. Y es yogur, pero escrito mal, sí, cierto. Mi billetera, no. Fúnenlo, es aguacate, es aguacate. Hasta en tus sueños no te bañas, es verdad. Hasta en mis sueños soy otaka. Hasta en mis sueños soy otaka, es terrible. El álbum mítico de Pokémon de los 90. No, era un álbum diferente. Era un álbum muy raro porque tenía como una especie de rompecabezas en el centro del álbum. No, es muy extraño, ¿eh? Muy extraño. Soy Neo, les quiero decir que hace poco tuve algo llamado afecto femenino y al parecer no es solo una leyenda urbana. Claro, el afecto femenino existe. Yo les doy amor todos los días. Pero lo que pasa es que ustedes no me aprecian. Se cayó Twitch, ¿en serio? Twitch hoy andaba un poco regulero. Regulero tirando a mal. Eras inteligente, lo sigue siendo. Yo soy muy lista. Yo soy muy lista. Lo que pasa es que a veces soy tonta. Pero no lo hago a propósito. Hola a toda la gentecita bonita que está viniendo. Les quiero mucho. Besitos. También bienvenidos a Santiago y a César Ayala, que vienen, supongo, de TikTok a Twitch. Muchas gracias. Saludos, amor, cuando prendes directo. Oigan, ¿y la cantidad de memingos locos que les hago? Todos los memingos chidos que les hago, eso es una muestra de amor absoluto. O sea, todos los memingos que la Moshi hace están hechos desde el cariño, desde el afecto, desde el... ¿Entienden? ¿Entienden o no entienden? I'm stay here for the rest of the stream. Oh, okay. I mostly speak Spanish, but if you write in English, I will answer you back. Okay.
Tienes acento español, eres española. No, soy de Guatemala. ¿Tú de dónde eres, Ricardo? Podemos amigar. ¿Ya están de gays en el chat? ¿Ya están de requete gays? ¿Cómo les gusta a ustedes el pepino, eh? Ahí voy a beber agüita. ¿Puedes ver? No, no te veo. Mentira, te estoy viendo. Yo vengo porque te vi hace ya rato en los premios Radio Funa. ¡Es verdad! En Radio Funa nos nominaron como mejor categoría artística. Yes, yes, yes. Ganamos un trofeito. ¿Cuál pepino? Si no lo ves es porque lo tienes dentro. Los que quieran saludito especial, les voy a estar saludando en Twitch. Soy Nevito aquí, te conocí de TikTok. ¡Hola, Snipa! ¿Cómo estás? Twitch anda mal. No, no me digas eso. Anda jodido. Anda jodido. Don't worry, I only listen. You understand Spanish? Hola, Oliver. ¿Qué tal? Saluditos. Si no lo ves es porque lo tienes dentro. Pero no lo repita, Ariel. No lo repita ustedes. Hola, Sumire. ¿Qué tal, Oli? Oigan, el otro día, ayer, bueno, no, esta mañana, vi que el 80% de la audiencia que me sigue son hombres. Y solo un 20% son mujeres. O sea, yo me pregunto, ¿qué falló? Mi sueño era hacerme un harem enorme. Estar llena de mujeres alrededor. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Yo no me dediqué al OnlyFans, yo me dediqué a hacer memingos para que fuese todo unisex. Pero por lo visto los memingos solo les gustan a los vatos, ¿eh? Ya veo. Llevo varios días queriendo venir aquí, pero siempre llego cuando se acaba. No, mire qué mala suerte. Bueno, ahorita ya estás aquí. No, I don't understand, but I want to stay here with my old friend. Okay. Then, thank you so much, darling. I remember you. Los hombres adictos a los muslos. Ahí vieron todos los adictos a los muslos. No todo se trata de OnlyFans. ¿Cómo que no? Tu skin tiene mucha personalidad. Eso es porque la he rigueado yo. Hey. ¿Sabía que haces live en TikTok? Pues el último live que hicimos fue en enero. Pero lo que pasa es que TikTok le dio un tiempo por cerrarnos los directos. No sé por qué. Por eso no había vuelto a abrir. Porque yo abría, pero me cerraban los directos. Por cierto, elige un número. ¿El 1 o el maravilloso 2? El 1. Los que somos minitas dependiendo la hora. ¿Cómo se puede ser minita pero dependiendo la hora? O sea, dependiendo la hora eres vato o minita. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¡Ay, qué pasa! ¡Oh, Sumire! ¡Muchas gracias por la sub! ¡Arigato! ¡Love you! ¡Muchos besitos! Muchísimas gracias. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Las sé todas. A ver, ¿por qué? Estoy escuchando la música como muy rara, ¿eh? Os lo juro. Estoy escuchando la música como muy alta, no sé. Está como muy extraña, ¿eh? ¿Soy la única que escucha tan alta la música? Como con eco, no sé. El primer hombre que ordeñó una vaca, ¿qué intenciones tenía? Yo creo que el señor que ordeñó una vaca por primera vez vio que la vaca tenía las urbes como muy grandes y dijo, vamos a destensarla. Entonces empezó ahí a apretarla, ¿saben? Si se escucha alta, aunque ya la bajé un poquito. Y vio que estaba ahí muy tensa. Entonces la apretó la urbe y de la urbe salió leche y dijo, oh my god, pues esto lo toma el cabritillo, ¿cómo se llama? La cabra.
La cabra, el ternero, el ternero. Entonces, pues dijo, esto es bueno, esto es mierda intensa. Entonces la probó y dijo, ¡buah! ¡Buah! ¡Qué apretada! Pues la sorbes. Ay, tremendo cabriti. Me equivoqué, ¿vale? Hola, Muffin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo que irme, debo hacer mi tarea. Besitos, mucha suerte. Juega Doki Doki Literature Club. Cristian, ya jugamos Doki Doki. Lo jugamos... ¿cuándo lo jugamos? Fue hace... no me acuerdo, cuando salió el Plus. Cuando salió el Doki Doki Plus, ahí lo jugamos. ¿Cómo sufrí con ese juego, Qué cantidad de diálogos más innecesarios, Dios mío. Pero he de decir que Doki Doki es de mis juegos favoritos. Porque además es un juego que le tengo cariño personal, ¿saben? Oye, pregunta, dime. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Me pegaron! Gracias, Alfao, por los beats. Gracias. Salió la Pop-Up Parade de Mónica. Salió ay, esperen que me rayo. La figura de Mónica. La tengo que preordenar. Hola, Jason, ¿qué tal? ¿Está jugando a los Sims? Sí, vamos a jugar a los Sims. Ahorita, en un rato. Ya recordaste, Moshi Mono. No me acuerdo de lo que te iba a decir. No me acuerdo, ya me acordaré, ¿no? En TikTok vas sin delay. Es que Twitch anda mal. Oigan, el meme de esa ya pasó de moda. Porque veo que ya no me lo dicen. A mi gato le gusta verte. ¡Oh, qué cute! ¡Qué cute! Me imagino al gatito viendo el directo. Ay, pone feliz saber que me está viendo un gato. Salió también el Nendoroid de Natsuki. Sí, no sé, tenía pensado comprarme el Nendoroid de Natsuki. Me compré el de Mónica. El de Mónica me gusta mucho. Lo tengo ahí, me está mirando ahora mismo. Van exactamente igual. Están sincronizadas las voces, sí. ¿Cuál es tu gato? Yo tengo 2 gatos. Tengo un gato British, de pelo corto, azul. Bueno, azul grisáceo. Y otro que es un gato que no es de raza ni nada. Es típico gato naranja, loco de mierda. Pues ese es mi gato. Ustedes saben, tienen la teoría igual que yo de que los gatos naranjas tienen una neurona. Porque yo pienso que solo tienen una neurona. No sé. ¿Qué opinas de los juegos de terror? Los juegos de terror que yo paso mucho miedo. Yo la paso muy mal. Moshi lo pasa muy mal. A mí me da, sobre todo lo que más miedo me da es la oscuridad. ¿De qué color es Spider-Man? Rojo y azul. ¿Por qué? Yo tengo uno gris. Es que los gatitos grises son preciosos. Me encantan. Para los que la ven en Twitch y escuchan en TikTok. El pedo es que TikTok no deja poner delay aunque quieras. Ay, ¿en serio? Hola, William. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi pobrecito, mi gato naranjoso. Qué lástima. Hola, Witty, ¿qué tal? Yo amo Doki Doki, yo también amo Doki Doki. Es muy bueno. Bueno. Oh, miren, me están comentando de qué color son sus gatos. Oh, qué chido, me encanta hablar de gatitos. ¿No te gustaría tener un gato blanco? Ya tuve un gato blanco, entonces no repetiría color. Es que ese color ya lo tengo. Saludos desde Panamá. Hola, Kijiko. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, niños, niñes. Para que no se ofendan. De TikTok, vamos a cerrar directos ya en TikTok, pero vamos a continuar en Twitch. Entonces, la gentecita bonita que quiera seguir conmigo y ver cómo mato a Sims.
y me vuelvo millonaria con sus herencias, pues vengan a verme. Y si no tienen Twitch, se lo instalan. ¿Por qué? Porque Moshi se lo pide. Y si Moshi se lo pide, ustedes lo hacen. Y no me cuestionen. Bueno, si van a Twitch, les mando un saludito. Solo tienen que decir que vienen de TikTok. Y ya. ¿Ok? ¿Ok? Te veo desde Twitch. Estupendo. Estupendo. Sí me gusta. Que me hagan caso. Oye, dime, Fénix, dime. Ok, solo si te veo mi novia. Si dejas tu Prime... Me lo pienso. Dime, Fénix, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué juego? Voy a jugar los Sims 4 y voy a matarlos a todos. Les voy a matar a todos. Vengo de TikTok. ¡Mentira! ¡Mentira, mono! Amaría tener un gato. Aún vivo con mi madre y es alérgica a ellos. Bueno, oye, yo soy alérgica a los gatos, ¿eh? Y tengo 2 gatos. Cosas que pasan. ¿Cuál de tus gatos más quieres? ¿Quieres ser amigos en TikTok? Yo ya soy amiga de todos los que me hablan, me comentan y todo. Aprecio muchísimo su apoyo. ¿Y cuál es el gato que más quiero? Bueno, pues contesto eso y cerramos en TikTok. El gato que más quiero es mi gatito Henry. Es el gatito... el gatito gris, el gatito gris azulado. ¿Por qué? Porque es hermoso. ¡Es hermoso! Mi gatito es la cosa más hermosa del mundo. Me encanta. Me encanta. Y ahorita estaba pensando en adoptar uno más. No sé. Adoptar o comprar, no sé. No sé. Lo que venga. No sé. En fin. En fin. Luego dirán, no, Moshi, pero no lo compres, mejor adopta. Es como que, bueno, no lo sé. Yo no sé qué va a pasar en la vida. Tú sabes, yo no sé ni lo que voy a comer mañana. ¿Ustedes saben? No, pues ya está. Bueno. Ahorita vamos a seguir en Twitch. Voy a cerrar ahora en TikTok. Tienen la descripción en mi bio. Así que ahí me ven, ¿ok? ¿Ok o no? ¿Ok o no? Quiero que escriban ok en el chat, si no me enfado. Si no, ya me enfadé. Ya me enfadé. Ok. Sí me gusta. Ay, mírenles qué obedientes. No, cállate, mono. No escriban ok ustedes en Twitch. Bueno, va. Les veo en Twitch. Tienen mi link en mi biografía. Así que así nos vemos. Igualmente mañana voy a hacer lo mismo. Voy a abrir directo en ambas plataformas. Y ya. Os amo. Bonitos. Bye. Besito en el poto. Na. Bueno, ya hemos acabado. Ya he cerrado en TikTok. Hola, casito. Y a la cabeza de cerdo, ¿qué tal? ¿Se va, señora? No me voy. Que no escribamos ok. Cállense. Ya me están haciendo enfadar. Bueno, a ver, os digo. ¿Qué voy a hacer? Bueno. Lo que voy a hacer es primero cerrar lo del TikTok. No nos han cerrado directo en TikTok. Estoy muy sorprendida. ¿Eh? ¿Cuándo empiezan los Sims? Ahorita mismo. Vamos a cambiar la escena. A ver. Vamos a hacerlo acá. Está activada la captura de juego y games. Vale, vamos a ver. Vas a crearte, Moshi. Voy a crearme. Oh my god, estoy nerviosa. No sé qué va a pasar. No sé cómo voy a hacerlo. Los Sims 4, Mario. Los Sims 4. Bueno, no sé si alteré mucho en la categoría. Inicia sesión con tu cuenta. Ay. ¡No miren! ¡Que estoy poniéndole esto! ¡No miren! ¿Cómo que la contraseña no es correcta? ¿Cómo que no es correcta? ¿Ven?
Ay. Men, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo que recuperar la contraseña. Pero díganme por qué me han hackeado la cuenta. Porque yo esto lo tenía abierto y lo tenía bien, ¿eh? Yo esto lo tenía perfectamente. Vale, a ver. Ahí me llegó. Restablece tu contraseña. Con el siguiente enlace, restablece tu contraseña. Mochi. A ver, ahora digo la contraseña en voz alta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Oye, qué pesado. No sé cuántas confirmaciones para entrar a mi cuenta. Se acabó de... o sea, la he creado hoy, literal. La he creado para el directo. Ni más ni menos. ¿Y si pongo Sims? ¿No me lo abre? Miren, sí me lo abre. Listo. ¿Por qué la contraseña es un 2-3? No es un 2-3. No es un 2-3. No es un 2-3. Dejando de hacerme bowling. Son unos abusivos ustedes, ¿eh? Que no es eso. A ver. 3, 2, 1, no. A ver. A ver, ¿por qué no? Sims. ¿Se ve? Pregunta. Espera. Vale, vamos a quitar la música. Porque el juego ya tiene su propia música. ¡Ay! Me acabo de ver el reflejo en la pantalla. Estoy súper despeinada. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido. Estoy despeinadísima, banda. ¿Por qué no me dicen? Ok. Ok. Experiencia. Opciones de juego. Ventana. ¡Ah! ¡Sí ya se ve! Oye, chotomate, kudasai. Chotomate. Ya se ve. Yo ahí en plan de... No, pues... Pues habrá que hacer no sé qué, que no se ve. Pues sí se ve. Vale. Nueva partida. Nueva partida. Vamos a ver. Yo te veo igual. No, pero yo de yo. A ver, vamos a ver. ¿Quieres crear mi historia? No. Yo quiero ser yo. Entonces... A ver, va a ser una minita. Hola, Jorge. Descargué tweets. Soy el Pedro. ¡Ah! ¡Es el Pedro! ¡Oh, my God! Me encanta el nombre de Pedro, ¿eh? Es muy cool. A ver, vamos a hacernos adolescencia, juventud. Vamos a hacernos juventud. Ay, qué voz tiene, ¿no? A ver, ¿cómo andaría Mochi? Mochi andaría así, en realidad. Es como que... Ok, Adri, voy por algo a comer. Vaya por algo rico, porque este stream va a estar gracioso, dulce. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, qué horror, ¿no? Oye, melodiosa, clara, cálida, impertinente. Uy, Dios, qué voz tiene, ¿no? Uy, no me gusta ni una voz, ¿eh? ¡Qué voces tan feas! Miren, esta creo que es la menos fea. Va, ok. Entonces, primero voy a abrir lo del reto Sims Viuda Negra. ¿Por qué? Porque esto no se escucha el juego. ¿Por qué no? Bueno, espérate. Espérate. Ahora arreglamos. Se escucha bajito. Vale. Se escucha bajito, pero se escucha. Vale. Os voy a decir primero, lo tengo pausado. ¿En qué consiste el reto Viuda Negra? En este reto nuestra intención será hacernos lo más ricos posibles casándonos con otros Sims, a poder ser bastante adinerados y después matándolos, básicamente. Reglas. Conoce a un sim y relaciónate con él hasta que puedas casarte. No es necesario que te cases con una boda formal. Haz una fiesta
convite para demostrar que eres la mejor esposa. Dice, deberás conseguir mínimo la medalla de plata. Eso no sé qué coño es, ¿eh? Eso no sé qué es. Después de la fiesta encuentra un nuevo... ¡Ay, ay, ay! ¡Cristian! Muchas gracias por tu Prime. Muchas gracias, bonito. De verdad, lo aprecio un montón. Gracias, gracias. Pues, bueno, voy a seguir, ¿ok? Voy a seguir. Dice, después de la fiesta encuentra un nuevo interés romántico. Que le pongas los cuernos a tu cónyuge. Tráelo a casa y haz que tu... O sea, una vez que estemos en la boda, tengo que encontrar a alguien en esa misma boda para engañar, ¿ok? Para engañarlo y casarme también con esa próxima persona. Luego, mata a tu cónyuge y cásate de nuevo. En la lápida de tu difunta pareja deberás escribir nombre del sin muerto, entre comillas, murió por la viuda negra. Va. Esas son las reglas, ¿vale? Esas son las reglas. Vamos a poner esto centradito ahí. Y ya está. O sea, no mucho más. Si se escucha, déjenme que le subo. Le voy a subir. No, esperen, lo voy a subir, pero de acá. Porque si no, nos vamos a quedar sordos. Todos. En general, todos. Porque... Ay, no. Siempre me equivoco con lo del mezclador de volumen, ¿eh? A ver. Vale. Va. En teoría, ahora tiene que ir. ¿Se escucha? No, se escucha menos, ¿verdad? Oh my god. ¿Por qué siempre hacemos esto? Vale, ahora nos vamos a quedar sordos todos. Ay. Vale. Ok. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No. ¡Verga puta! ¿Por qué no se escucha? A ver. Esto nos pasó lo mismo en el Minecraft. Lo mismito en el Minecraft. Que no se escuchaba y había que subir el volumen a todo. Bueno, no pasa nada. Se sube. Tú tienes prisa porque yo no. Yo no. Ahí está. Va. Entonces... aspiraciones. ¿Para qué tocas? Lo siento. Ya está. Si se escucha abajo, ya no puedo subir más. Yo sí tengo prisa. Tú te callas, cazafurros. Vale, aspiraciones. Fortuna. Fabulosamente rica. O baronesa de una mansión. No, yo quiero ser rica. ¿Esto qué es? Entendida en negocios. Va. Luego le vamos a hacer romántica total, alma gemela. No, romántica. No, la tenemos que hacer rica. Y ahora seleccionar gustos y tirrias. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Miren, Moshi ahora mismo parece que se llama, no sé, Karen. Moshi es Karen ahora mismo. Colores que le gustan. Mira, pues a mí yo creo que me va a gustar el rosa. El rosa me va a gustar. Género musical. Le vamos a hacer boomer. Coctelera, comedia. Pues comedia, obvi. La vamos a hacer esto también. Y... le podemos poner hasta 20. Esto no lo había visto antes, ¿eh? Hola, Fan, ¿qué tal? Esto no estaba, ¿no? No estaba. Es Luffy. Es Luffy. My God. Esto... A ver, cosas que odio. Canciones de cuna. Me gusta... La música pop no me gusta. La música romántica sí. La música del mundo sí. A ver, actividades. Destreza manual sí.
Cocina, sí. Ejercicio físico, no, la verdad. Jardinería, sí. Pintura, sí. Videojuegos. Vale. Va. Odia el naranja. No me gusta el naranja, lo siento. La vecina. Nada más faltan novelas. Espérense, espérense. Ok. Aquí me tengo que poner romántica. Snob. Materialista. Es que son de... Esto sí me acuerdo del reto. Y como tercera... Solitaria, anticompromiso, celosa, ambiciosa. Creo que snob. Creo que me voy a poner snob. Yo creo que sí. Va. La tenemos. Tú eres mala con la jardinería. Bueno, pues ahí pone que le gusta. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer la cara primero. Que como pueden ver, pues esta cara, pues no. No es mi cara esta, ¿eh? O sea, por favor. Vale, color de piel. Vamos a... Miren, como me tengo al lado... Oigan, este es mi tono, ¿eh? ¡Oh! ¿Están yo? No más blanco. ¿Cuál era el tono de antes? Este tono es... Este tono soy yo, ¿eh? No eres nueva, Yuzu. A ver. Ok, de momento tenemos mi tono, ¿eh? Super tú. Soy súper yo. Ok, formas de cara. ¿Qué te pasa, amiga? Miren, vamos a hacer la custom totalmente. A ver. Vamos a ver cómo hacemos a esta mujer. Tengo aquí pocas. Interesting. Vamos a bajar la nariz y los ojos. Uy, y cómo es Moshi, ¿eh? Es que... también me he bajado narices. Pues es que yo lo he hecho todo bien, ¿eh? Niños, yo lo he hecho todo bien. Todo bien hoy. A ver. Oigan, yo me acuerdo que esto era más... Ah, vale. Tenía que dar doble clic. La peor vecina de Sims va a dejar el vecindario vacío. Obvio. Ay, miren. Esto sí, esto... Oigan, imagínense que modelar en 3D fuese así. Estaría guapísimo, ¿eh? A ver. ¿Por qué tengo papada? Por favor, ¿por qué tengo papada? Beba, voy. Los Sims 4, sí, Kaito. Vamos a ver. Dari, ¿cómo estás? A ver. Moshi tiene los ojos como más así hacia abajo, ¿no? Mucho más grandes. Que te mira el alma. Me pase. Me mame. Aunque le quiero hacer lo que es el iris grandote. Sí, yo creo que así está nice, ¿eh? Moshi gordofóbica que veo... Qué feo. ¿Cómo? ¿Por qué gordofóbica? Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué te pasa? Ya estás metiéndote conmigo. Va. Yo creo que no se parece en nada a mí, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco lo irá apareciendo. Va. Cara, dientes. Qué pedo, güey. Voy a poner colmillitos. Güey, ¿dónde están los colmillos? Estos son los colmillos, qué puta mierda.
esto sí. Ok, detalles de la piel. Yes. Caras. Ok. Esto ya está. Va. Peinado. Os informo que he conseguido un peinado con chonguitos en forma de corazón. Según lo vengo de TikTok. Hola, 27, ¿cómo estás? Y hola, Zeus, ¿cómo estás? Vale, entonces le vamos a cambiar el color. De momento le voy a poner este, pero es que hay otros tintes. Entonces déjenme que luego le ponemos más cositas. A ver, sombreros. Creo que no, ¿eh? Miren, aquí están los tintes. A ver si hay algún tono que de verdad se parezca al mío. ¡Uy! Este se parece un montón. ¡Oh! Este es... yo creo que este, ¿no? Están yo. Yo creo que no voy ni a probar los demás, ¿eh? Güey, se parece un chingo. Es totalmente mi tono. Qué bonitos tonos, ¿eh? No os voy a mentir. No os voy a mentir. Este tiene la parte de atrás. Ay. Chicos, qué maravilla es esta. ¡Ah! Por favor, quiero seleccionar un peinado. ¿Me dejas? Gracias. No, me voy a quedar con el primero que me ha gustado. Mucha calculó Sims para su modelo. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Va. Piercings. Va. Miren. Yo me he bajado estos. ¿Puedo ponerme ambos? Pregunta. R. O sea, se pone unos. Pero ¿y si yo me quiero poner dos? ¿No puedo? Pues vaya mierda, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Esto qué es? Es que me baja muchas cosas, chicos. Me baja una de cosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pestañas tan fabulosas! ¡Qué maravilla es esta! Collares. Ah, sí, me he bajado también. Oigan, vamos a hacerle el cuello un poco más delgado, ¿no? Porque está como que muy, muy gordota. 2 gotas de agua, ¿verdad? Miren, me he puesto esto. Vamos a poner rosita. Bueno, rosita. Quien dice rosita está haciendo... vamos a poner... sí, bueno, rosita. Porque rojo queda raro, ¿no? Rosita, pues. Elemento médico. ¿Qué pedo? Esto es nuevo. Esto no estaba antes, ¿eh? Esto no estaba antes. ¡Hola, Yae! ¿Cómo estás, amor? ¿Qué tal? Me encantan tus pestañas. Son enormes. Sí, sí, sí. Luego me he bajado aquí maquillajes y cosas. Para estar más putón. ¿Y por qué, Moshi? ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a conquistar a los hombres. Vale, también me he bajado opacidad. Me he bajado ojos también. Va. No sé si quedarme así. Sí, yo creo que sí. Aunque estos son bonitos también, ¿eh? Pero son muy oscuros. Voy a quedar con estos. No sé para qué vale esto. Luminosidad. Estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Cómo juegan los Sims con mods? Hombre, miren la cosa que había antes, por Dios. Por Dios. Sí, la mata Sims. Sí. Sí. Sí soy. Va, entonces. Esto... ya lo tenemos, ¿no? Lápiz de ojos. Uf, ¿hay alguno que tenga una línea muy larga? Muy larga. ¡Oh! Remo yo, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿eh? ¿Qué está pasando?
Mejillas. A ver. Un blush así, discreto. Hola, Yuli. La Merlina. ¿Tal cual, Tal cual. Ay, Dios mío. A ver, algún pintalabios sencillo. Y yo creo que ya. Ahora, las cejas se las tengo que cambiar. Yo las cejas las tengo... ¿Cómo las tengo? Como así, ¿verdad? Está muy pálida, pues como yo. Como yo. Oiga, le quiero hacer la nariz más... Eso. Más estrecha. Es que yo no tengo la nariz tan grande. Y esto más ancho. ¿Se puede? Es que tiene la cara como muy chiquita, no sé. No sé. Oigan, ya esta mujer, o sea, la ves de frente y dices, qué linda. La ves de lado y dices, ugh. No sé. No. No tiene punto medio, Tiene punto medio. Es que es 3D. Es horrible. Es súper horrible. Miren qué narices hay. Bueno. Ok, ropa. Yo he hecho los deberes. Y he encontrado un jersey que es exactamente igual al mío. Exactamente igual. ¡Miren! Me muero. Yo creo que este o este. Es que ¿cuál es el tono? Maldito 3D arruinándolo de nuevo. Es que miren, güey. Es exactamente yo. Oigan, está muy fuerte, ¿no? Oigan, esta Mochi le hace falta algo. Espérense. Ay. A ver. Vamos a hacerla bien caderona. Como yo, obviamente. Ajá. Y con marshmallows, obviamente. ¿Por qué están Crocs? Bueno, el desarrollo de personaje aumentó. Bueno, me voy a poner menos. Tampoco me voy a mamar tanto, Ok. Creo que es más el tono, ¿verdad? Sí. Tiene más voz que las de One Piece. Tampoco tanto. Ok, y partes de abajo me he bajado varias faldas. Las voy a probar con vosotros porque la verdad es que no las he probado antes. Esta es muy corta, A ver, ¿cuál me gusta más? Esta tenía otra, creo, ¿o no? Esta me gusta más, Miren, yo creo que esta, Eres tú, sí. Pero es que esta es más larga. La otra es muy corta. Es demasiado corta. Así que bueno, accesorios. No sé qué hay aquí, la verdad. No voy a mentir. ¿Este traje? Vale, que está por encima. Va, he descargado estos. Y he bajado también unas botas que se parecen. ¿Por qué se traspasan? Miren cómo se traspasan. Me quiero matar, Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos sin esto? ¿O se los ponemos? Ahí me dicen. ¿Con o sin? Sin. Nunca pensé. El multiverso. Sin, ok. Demasiado sin. Vale. Esto va a ser la ropa de diario, ¿ok? Entonces. Es como si el calentador tuviese lacitos. Sí, pero no sé. Hola, Dayan. Bueno, ¿hacemos una poll y votamos? Mientras yo la voy a ir vistiendo de
de ropa formal. ¿Y de ropa formal? A ver. ¿Cómo va esto? No entendí, ¿eh? Estoy a un mes o algo. Oigan, ¿eh? Está como muy buenota, ¿no? Esta señora. Vamos a hacerla delgada. Delgada. No, puta madre. ¡Oh! Le puedes subir el pecho para que esté más así. ¡Ay, por Dios, mujer! Saca pecho. Así, así, saca pecho. Claro que sí. Déjalas, pero ponle otras botas. Es que esas son las botas de Moshi. Totalmente. Totalmente. La dejo así. No, a ver. Ropa formal. No sé qué hay de ropa formal. Oh. ¿Qué es esto que me he bajado? ¡Dios mío! Está un poco... Está un poco bugueado, ¿eh? Este traje está un poco bugueado, no os voy a mentir. ¡Ah! También me bajé un este de Maze. Me encanta. ¿Cómo que fotos de esta? No, no, cállense. Qué trajes tan feos, ¿no? Es que es imposible jugar los Sims. Mira, la voy a dejar así. Jugarlo con los trajes, un saco no hay. La voy a dejar así porque esa ropa no se suele llevar mucho. Va, a ver. Ropa deportiva. Ropa deportiva. Si yo no voy a hacer ejercicio, seamos sinceros. Seamos sinceros totalmente. ¿Por qué llevas gafas ahora? ¿Pero qué? ¿Por qué lleva gafas ahora? A ver. ¡Oh! Me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, esta gorra no, ¿eh? La gorra no, la gorra es feísima. Amiga, ¿no tienes otra gorra? ¿Tienes otra gorra? Ah, sí, sin nada, me gusta. La vamos a dejar así. Ropa de noche, de mimir. Ropa de mimir. Ropa de mimir. Hacemos... se lo vamos a hacer... Ah, mira, de 2 colores. ¡Ay, hay de colores! Oigan, qué buenos mods hay, ¿eh? ¡Qué buenos mods! Buenísimos. Calidad. Calidad. ¡Qué buenos mods me bajé! Oigan, creo que me he pasado con el pecho 20 años, ¿eh? Sí, así mejor. Me he pasado 20 años. Ay. Va. De fiesta. Ropa de fiesta. ¿No hay algún traje de perrito caliente o algo así, eh? Me bajé un uniforme. Bueno. Yo voy a hacer la otaka que aparezca en la fiesta vestida así. No digo más. Vale. Esto es traje de baño. Traje de baño. Me he bajado este. Sin más. Sin más. Qué putón. Obi. Esto para el calor. Para el calor. Qué ropa tan fea, ¿eh? Por defecto. ¡Ay, por favor! ¿Por qué llevas gorro? ¿Por qué putas llevas gorro, Moshi? Dime. A ver. A ver. Uf. ¿Qué le pasa en los ojos? ¿Le pasan los ojos, Eren? ¿Eres tú, Eren? ¿Eren? ¡Oh, my God! Ahora está mega putón. Mega putón. Mega putón. No mames, está mega putón, ¿eh? ¿Qué le pasa en los ojos? ¡Se le ve el músculo!
La Virgen. La Virgen Santa. Ay. Qué fuerte me parece la vida, ¿eh? Os lo digo. ¡Oh! ¡Ay, hay cosas de Star Wars! ¡Oh, my God! Oye, pero yo quiero quitármelo. A ver, me voy a poner esto. Esto era para el calor. Bueno, pues para el calor voy a ir de putilla, pero de blanco. ¿Cómo me veis? ¿Qué tal? ¡Ah, qué susto! Puto Steam. Va. Y voy a ir en Crocs. ¿En Crocs? Porque siempre quieren Crocs. Por si no lo saben. Por favor, miren qué ropa tan fea, ¿eh? Pero qué ropa tan horrible. Madre del amor bendito. A ver. Es feísimo todo, ¿eh? Bueno, aquí vamos a ir como miércoles. Básicamente. Vamos a ir de miércoles. ¿Qué os parece? Va. Y el main outfit, ¿qué es este? ¿Ganó con o sin? No es fea, es clásica. No digas eso, ya me viste así, ¿en serio? No mames. Pero hoy es jueves. ¿Qué pasa que sea jueves? ¿Qué pasa con que sea jueves? Oigan, pero estas zapatillas no me gustaron, ¿eh? Qué feas, ¿no? Las zapatillas. Güey. Unas Jordan, güey. ¿Pero por qué tienen que ser amarillas, güey? Ay, pégame un tiro ya. ¿Sí o qué? Sí ganó. Ok. Va. Entonces, yo creo que ya tenemos a la Sim. Lo que pasa es que no le hemos puesto nombre. ¿Moshi? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no escribe? ¿Qué pedo? ¿Le doy así? Ah. Sí funciona el teclado. Introduce un nombre. ¡No me deja! ¡No me deja! ¿What the fuck? ¿No me deja escribir? Olga. ¿Cómo que Olga? ¿Por qué no me deja escribir, güey? Esperen, vamos a desconectar. Vamos a hacer la desconectación. Vamos a hacer la desconectación. Se llama Olga, ¿no? Imagínate, se llama Olga. Yo no quiero llamarme Olga, ¿eh? Ya lo rompiste. Es que no puedo escribir nada. Miren, que estoy intentando conectar esto. ¡Verga! No, what the fuck? A ver, ¿y si copio y pego? Voy a escribirlo en otro... Voy a escribirlo en otra parte. Ah, miren, así sí deja. Va. Vale, Moshi, apellido... Draus. Moshi de apellido Draus. Los hacks. Menos mal que funcionaba el copiar y pegar. Hola, Grank. ¿Cómo estás? Ok, ¿tenemos a Moshi? La tenemos. La tenemos. Ok. Ok, sí. Tengo una pregunta. Dime. A ver. Mundos residenciales. Una verde región en expansión salpicada de exuberantes tierras pantanosas. Y bueno, yo creo que me voy a ir a la ciudad, que veo aquí muchos rascacielos y veo a gente rica. ¿No? ¿Ustedes qué me dicen? Pues mi apellido Drago se volvió canon, of course. ¿Qué me dicen? ¿Ustedes creen que me voy a Newcrest para conseguir...? Es que esto es como... Esto, mira, aquí está México. México, según Breaking Bad. Esto parece... Bueno, esto también parece así como medio... No sé, es un variado cóctel de ricas tradiciones. Es como más viejo, ¿no? Y esto es como más ciudad.
No sé, no sé. Me voy a Barrio Rico, ¿no? ¿Te enteraste que los que murieron en el Squidcraft Games 2? No. De hecho, no lo estoy siguiendo. No hay ningún solar básico conveniente para ti. Me lo hago, no pasa nada. Que sí, coño, que lo hago yo, no te preocupes. Tú no te preocupes. Yo, ¿cómo hago un solar? 2000. No, más barato. Es que ahora mismo estoy sin nada, ¿saben? Miren, vamos a comprar este. Sí, vamos a irnos ahí. Ahora mismo no tengo un peso. Estoy pobre. O sea, de hecho... Ay, ¿te quieres callar, señora? Vale. Ahorita mismo... Madre mía. ¿Dónde está mi solar? ¿Es este? ¿Esta es mi casa? ¿Este es mi espacio para vivir? Va. Abrir galería, modo construir. Ah, no, es este. Tío, ¿y por qué me ponen el otro? Vale, ahora mismo... lo que hay que hacer... es comprar la más barata, una encimera, porque no nos podemos permitir más, ¿ok? Una nevera, la más barata también. Ay, qué pena. Miren mi dinero, es que miren el dinero que tengo. Con esto tengo que sobrevivir. Sobrevivir, o sea... ¿Saben lo grave que es esto? Muy grave, ¿eh? Voy a poner una pared. Una solo. Por si esto sale ardiendo. Que puedan venir los bomberos. Porque esto puede que cuando un sim está prendiendo. Si no sabe cocinar. Pues se puede incendiar la casa. Entonces, pues eso, vamos a poner un váter, una cama. No, tiene que ser una cama doble de matrimonio, porque si no, no puedo hacer el ñiqui ñiqui con la gente. Aquí. Una librería necesito para leer libros y dirán, Mochi, ¿por qué una librería, chica? Pues tiene que ser una librería... Porque tengo que aprender. Tengo que aprender aspiraciones. Tengo que aprender a... me tengo que duchar también. Tengo que duchar. Va, yo creo que me voy a comprar unas paredes, ¿eh? Porque muchas cosas yo creo que no va a querer hacerlas si no. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he puesto esta pared tan mal? ¿Alguien me explica? Ay, Dios mío. Ay. ¿Alguien me explica por qué he puesto esta pared tan mal? Ay, Dios mío. A ver. Bueno. Vamos a poner una puerta. Encima es una puerta de baños. Una luz. A ver, ¿dónde están las luces? Necesitamos una luz así en general. Una muy decadente. Esta me gusta, por ejemplo. Vamos a poner otra aquí. Y otra aquí. Y otra aquí para ver lo que estamos cocinando. Así, así, decadente. Se va a quedar así, se va a quedar así. Dijiste hacer una casa, no un palacio. Pues ya... Es que si no hay... paredes, luego no quieren ir al baño y esas cosas. Entonces, pues pequeñitos contratiempos. A ver, y esto lo voy a mover una, porque si no, no pueden entrar. Ay. Ay. ¿Qué he hecho? Espérense.
No, espérate. Que quiero moverlo, no destruirlo. Espérense. Esto lleva a concentración, ¿eh? Le voy a mover y me deja. Ahí. Va. Y esto también lo quiero mover ahí. Es que es difícil esta mierda, ¿eh? Ya he rompido. Lo siento. Ok. Va. No necesito teléfono porque ya tengo teléfono. Tengo un teléfono. ¿Qué más necesito? Déjenme pensar. Ah, sí. Necesito poder comer. De hecho, voy a comer aquí fuera. Ay, Dios mío. Ok, yo creo que... Miren mi silla. Pero Moshi, es que la PC Gamer... No, estamos empezando sin nada. Sin nada, no tenemos dinero. Todo nuestro dinero nos lo va a dar los jovenzuelos a los que nos estemos beneficiando. A ver, entonces, lo primero que hay que hacer es conocer gente. Ay, Dios mío. A ver. Ok, diversión, relaciones, no tienes relación. Hoy está triste. Ah, no, tú no eres hombre. Es que la cosa es que... ¡Oh! ¡Uy! Este hombre tiene... Miren, tiene traje. Este hombre tiene dinero. Va a ser nuestro futuro marido. Gavino del Solar. Vale. Vamos a ver. Aquí está nuestro primer marido. Gavino se llama. Bueno, podría tener otro nombre, pero la plata vino a ti. La plata vino a mí. ¡Qué bendición! Ok. Entonces, primero vamos a hablarle. Vamos a hablarle así con amor, con deseo, como si no tal. Y luego, elogio sincero. Vamos a mentirle, la verdad, porque contar chistes de ingenieros. ¿Qué pasa? ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena feo? Conversación agradable. Ok. Le estamos cayendo bien. Besar las manos. Invítale a tu mansión. ¡Cállate! ¡No! Me ha dicho que no quiere conmigo. No quiere conmigo, tengo que hablar más. Tengo que hablar más con él. A ver. Ay, por Dios. Ay. Ay, esperen, es que tampoco puedo ligar con él tan rápido. Sobre soltería. A ver, si es soltero. ¡Hola, Smith! ¿Cómo que matando Sims? Sí, me voy a casar con este señor. ¡Está casado! ¡No! ¡Está casado! ¡No puedo casarme con él si está casado! ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, pero la puede engañar, ¿no? Y se puede casar conmigo. Ok. No pasa nada. Oigan, miren qué cara de pánfilo tiene. Es que no lo están viendo. Pero en su foto... Esperen, que me quito. Me quito y mira, le ve... Se ve súper... No sé, súper feo. En fin. Bueno, vamos a seguir. A ver, una cosa que voy a hacer es guardar. Va, por si acaso. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Ni modo, figuro ser la moza. Espérense. Este hombre puede ser nuestro hombre. Vas a poner musicosi. Ah, pues sí, porque no está sonando música. Ya está. ¿Se escucha muy fuerte, por cierto? La chica, es que no puedo hacerlo con hombres. Pues, o sea, con mujeres, según he entendido en el reto. Aunque bueno, creo que te puedes casar con mujeres. No entendí, ¿eh? No entendí. De Viuda Negra, Yandere, obvio. Yandere Challenge. ¡Homero, rápida!
¡Es Homero! ¡Oh, my God! Este se va a dejar conquistar rápido. Se escucha muy bajo. Ok. ¿Y ahora? Ahora se tiene que escuchar bien. Mejor va. A ver, ¿aceptas? Es como ver doble, ¿eh? Se parece demasiado a mí. Avergonzado. ¡No! Vamos a contar chiste de alienígenas, que es algo que haría yo. Hay mujeres con pasta. No sé, mira, esta tiene pinta de tener pasta. Pero es que tengo que fijar un objetivo. Ahí está. Uy. A ver, invitar a entrar. Vamos a hablar con ella. Uy, ese hombre me parece cansado, ¿eh? Así como yo por las mañanas. Dime nada. Esa chica está pasando mucho. Pero esta chica es como... ¡Oh! ¡Navarro! ¡Oh! ¡Es perfecta para nada! Invitar a entrar. Mujer, entra. No, es Navarro. Vamos a ver. Hemos dicho que vamos a hacer el reto con señores adinerados. No sé si irme con nada. Ay, Dios mío. Está cantando durísimo con ese outfit. ¿Verdad? ¡Es Homero Lápida! ¡Sí, güey! Es lo rico. Es el más rico de todos los Sims. Necesito conquistar a este hombre primero para yo poder... para poder vivir. Y matarlo. ¿Sabes que lo tengo que matar? Sí o no sé si te guste. Si no te gusta, me da igual. Lo voy a matar igualmente. Va, vamos a hablar bastantillo. Porque esto tienen que socializar. A ver, ¿qué opciones hay? Romántica. Va, vamos a ver si puedo empezar a decirle cosas. Porque seguía como... Oye, pero esta señora está como muy insistente conmigo. Clávale el surprise. ¿Cuál es el surprise? En su lápida diría lápida, sí. ¿Moshi? ¿Por qué te has ido? ¡Ah! ¡Rímuro! ¡Muchas gracias por tu sub! Muchísimas gracias, corazón. Sí, por fin me pillas en stream. ¿Qué pasó? ¿Ya no me querías o qué? Podría esconderse de todo. ¿Por qué? Mira, Rímuro. Mira. Voy a volverme putoncia. Voy a conquistar a este hombre. Este hombre será mío. Y cuando me case con él, lo mataré. Lo mataré. Uy, Moshi, ¿estás bien? Moshi, pero tú eres VTuber. ¿Qué haces? Uy, qué tremendo poto tiene, ¿no? La Mochi. Ay, poco de intimidad, claro, los ha echado a todos. Ya está, ya pueden pasar. Miren mi zulo de casa. Alardear de posiciones, besar las manos. Vamos a intentarlo. Yo lo quiero intentar muy fuerte con Homero. ¡Oh! Voy muy rápida, ¿verdad? Voy muy rápida. Tengo que hablarle amistosamente. Cotillar. El chisme nos une. Vamos a mandarle un montón de cosas. A ver, pillería, abofete. ¿Cómo? A ver, hay algo que no... Hacer preguntas subidita de tono. Preguntar por intereses románticos. Vamos a ver. Fatal. Hola, ¿cómo estás? No, estás chupando caca. Ay, Dios mío. No te lavaste las manos. Oh my God, no he comprado un fregadero. Oh, está avergonzada. Ay. Pobrecita. Ay, Dios mío. Bueno, se nos ha ido Homero, no pasa nada. Ahora le llamamos por teléfono. Charlar. Vamos a llamarlo. Hablamos así un poco. Tiene esto que subir a la mitad. Cuando suba a la mitad, podremos intentar conquistarle. Ahorita
ahorita tenemos un poco de hambre. Vamos a comer. Vamos a comer y vamos a... ¿Dónde está la estantería que yo compré? A ver. Pausar la música. ¿Por qué se ha pausado la música? A ver. Espérense, que vamos a poner otra. ¿Dónde estaban las librerías acá? Aquí. Esto... Me parece que era con... sí. Va, ya está. Hola, Frank, ¿cómo estás? Va. Tenemos que... leer... El Señor de los Columpios. Vale. Vamos a admirar los nombres de los libros. El Señor de los Columpios. L.E.E. Tompkins. El patio se ha vuelto un lugar peligroso con el regreso del bruto del cole. Todo el mundo quiere hacerse con el columpio único. Un columpio que va más alto y más rápido que todos. ¿Podrán Eduardo y sus amigos destruir el columpio único antes de que Brion el bruto se haga con él? ¡No! ¡Fatal! No puedo soltar modelo. Estoy haciendo el reto ese. De ¿cómo se llama? De Viuda Negra. Vale, vamos a comprar libros. 50 sombras en mis ventanas. Interesante, no entendí. Pues del Señor de los Anillos, güey. A ver, acaricia las teclas. Este sería para Phaser, claramente. Carisma. Vale, necesito cocina. Moshi, ¿por qué necesitas cocina? Yo os explico. Necesito cocina porque cuando tienes el nivel de cocina 10, puedes envenenar. ¿Va? Puedes envenenar a la gente. Entonces, ¿cómo vamos a matar a nuestros esposos? Pues sabiendo envenenar, obviamente. Entonces, pues hay que aprender eso primero. Entonces, vamos a cocinar. Miren cómo cocina. Siempre me gustó mucho ver cómo cocinan los Sims. Están graciosos. Cómo come. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Oigan, es verdad, no compré ningún fregadero. Se me va a hacer ahí un desmadre. Vamos a comprar uno. Y un cubo de basura también. Madre mía, qué desastre. Menudo zulo, en el que vivimos. Miren cómo friega. ¡Ponte a leer, vaga! Espera, ¿qué estás leyendo? No estás leyendo lo que yo quiero que leas, ¿verdad? Ponte a leer. Tienes restrete a 2 palmos de la cocina. ¡Ah! Es que no tengo dinero. Mira mi dinero. Tengo 12.000 simoleones. No puedo tener más. Tengo que conseguir dinero sin trabajar. Solo de la fortuna de la gente que vaya matando. Va. Miren. ¿Ven? Esto va subiendo. Cuando llega al nivel 10. Espérate, que tiene roleta. Pero vamos a pausar. Tienes roleta, vamos a ver. Miren la roleta. Ah, no, esta no es. Esperen que me cambio. Me cambio de pantalla a la roleta. A ver. Ay, esperen que me he quedado aquí abajo.
A ver. ¡Ah! A ver qué te toca. Le caen pepinos, obvio. Secreto oscuro. Oh, no. ¡Oh, no! Tengo que contar un secreto oscuro sobre mí. Tengo miedo. Ay, pero un secreto por el que me pierdan el respeto. Huele a que ves contar sobre los ponis. Ok, contaré eso. Mejor que lo otro que estaba pensando. Es que el otro estaba pensando también era un secreto oscuro, pero era oscuro de muy oscuro. Entonces, el de los ponis no es tan oscuro, creo. Ok. Esto a lo mejor lo saben unas poquitas personas. Pero yo... Es que me da cringe decirlo. Nada. No puedo contar otra cosa que me dé menos cringe. Ay. Bueno. Cuando yo estaba aprendiendo a dibujar, una de las cosas que se me hacía más fácil dibujar eran ponis de My Little Pony. Y yo era muy fan de esa serie, ¿vale? Yo era muy fan, a mí me gustaba mucho Pequeño Pony porque trataba de cosas como la amistad y todo eso. Pero el fandom de Mi Pequeño Pony está muy mal. Está muy mal, está muy corrupto. Entonces una vez yo dije, ¿qué pasaría si dibujo a Pinkie Pie con todo el pie al aire? Con todo el pie al aire. Y bueno, eso pasó. La dibujé con todo el Pinkie Pie al aire. Me quedó muy bien, ¿eh? Me quedó muy bien, no les voy a mentir. And this to smile. Sí, sí. Sí, yo soy de la época de Cupcake, o sea que... No está. ¿Saben por qué no está el dibujo? Porque yo lo borré. Yo lo borré porque dije, verga, esto me va a costar mucho. Me va a costar que la gente me pierda el respeto aún más. Entonces lo borré. Estaba en mi Tumblr y de Tumblr lo borré, creo. ¿Cuántas son por otro dibujo así? No mames, por hacer un dibujo porno de ponies. Uf. Uno más. ¡No! Oye, ¿qué está? ¿Os gusta el porno de caballos? ¿Qué os pasa? Debatible. Rainbow Dash esta vez. Es que cuando uno dice que ha tenido una época oscura, se refiere a esto, ¿eh? ¿Cómo se llama eso donde suben dibujos not safe for work? No sé cómo. Ay, espera, que me voy a conectar. ¿Alguna vez dibujaste hentai? No. Bueno, sí, pero no lo acabé. Pixiv. Por Pixiv no lo subí, ¿eh? Ahora que lo pienso. Sigo sin oír el número. ¡Ah! ¡No sé! ¡Ah, me he puesto nerviosa! Me he puesto nerviosa, pero ¿qué tipo de dibujo quieres? A ver, concretamente digo si me muero de la vergüenza o no. Hola, Kido, ¿qué tal? No sé cómo has llegado aquí, pero bienvenido. Creo que sí, porque ahí lo encontramos. Ay. Bueno, voy a seguir con mi mat. Con mi mat. Coño, que no me escucho. ¡Coño! 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 Ya.
Voy a seguir con mi matanza mientras me dice Rimmer qué quiere exactamente. Ay, Diosito. ¡Y sí! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Wells. ¿Qué tal? Yo qué sé, Rainbow junto con Pinkie Pie, if you know what I mean. Pero haciendo un creamy pie. Yo... Ay, no sé. Pero en plan boceto. Oh my god, ¿qué voy a hacer? No, tengo que poner un gol muy alto para eso. O sea, un plan de 200 subs o algo así, porque hacer eso literal sería que me estuvieran atormentando toda mi vida. En plan de Moshi es la que dibuja ponis. Dibuja caballos. A la madre, si no, tengo que poner un gol muy alto para dibujar eso. No le retes que está loco. Oh my god. Tengo miedo. Eso lo vamos a hacer. Hola, mordisquitos, ¿qué tal? También os amo mucho. Miren, ya subí a nivel 2. Hazte un coffee. Estoy loco, pero 200. Es que necesito decirte algo que no vayas a donar. Necesito decirte algo que sé que no vayas a donar, porque sea muchísimo. ¿Cuántos son 200? O sea, 200. 200. A como 1,50 € la sub. Eran como 400 o algo así. Nada, 200 he dicho. 100 € son 400 de gasto, sí, pero luego te llega la mitad. You know. Por eso es mejor dar bits, ¿saben? 2,5 pesos, capaz. Yo sigo en shock porque Alex no sea español. Por eso mejor bits o PayPal, sí. Oh my God. Además, ¿cuántos bits? ¡Ah! No sé. Déjame. 200. ¿Cómo que 200? No. Oh my god. No sé. ¿Qué estoy pensando? 200. ¡No! 20k, dice Cazafurros. 20k. Va, en serio. 20k me parece más justo, sí. 20k y juega Madison. Cállate, Shio, lo juegas tú. Están enfermos. Les encanta el furrismo. ¿Por qué son así, Les pasa. Por favor, qué vergüenza. Ahora mismo ando roja. ¿Qué pasa? Yo no soy furro. Tú eres el primer furro acá. Oigan, ¿por qué no está aprendiendo? Mi mochi. Bueno, igual Rimero, muchísimas gracias, de verdad. Por todo el apoyito y todo. Muchas gracias, Pepe. Ya vi que la furra eres tú que haces dibujos así. Y ahora estoy viendo por cuánto los haces. Mira, 20k bits. 20k bits. Ahí. Regalado. Mochi, ¿qué haces? Ah, porque está sucia. Pero si no está sucia, mujer. Miren, se está bañando. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se baña? 20k, cállate. No lo hagas. Tranquilidad, por favor. Oh my god, es que me tengo que comprometer a hacer el dibujo. ¿Por qué le dices un número? No lo sé. Pero me estoy poniendo nerviosa. Ay, señor de los columpios. A ver si lee. Mochi, lee, que no lees. No está sucia, pero se siente sucia. ¿Saben por qué Moshi se acaba de bañar? ¿Por qué acaba de entrar a la ducha? Porque se siente sucia. Por el porno de ponis. El porno de caballos. Tomo 2, la importancia de una buena presentación. Pero ¿por qué no está aprendiendo? Es lo que me pregunto. ¿Y lo subirías a tu Twitter? ¡No! Serían privados. Se pasaría a Rimuru y sería feliz.
A ver, vamos a hacer... ¡Pan de muerto! ¡Oh, qué nice! Bueno, pero algo que... miren, que tengo que poner la ración. A ver, familiar. 20k más si lo subes a Twitter. Os odio, os odio. Os odio, para eso se apoyáis. No mames. El remora lo comparte que para. ¡No! ¡Basta! No. Paren. Ay, vale, ya tenemos comida. Ya está. ¡Hola, Greg! ¿Qué tal? Me lo puedo permitir, pero es mucho dinero. Que no, o sea, yo te lo digo para que no lo pagues. Te digo para que no lo pagues. El dibujo del pony ya no está en tu Pixiv. No, no está. Ni estará. El amor en los tiempos de sándwich. Yo te lo digo precisamente por eso. ¿Para qué no? ¿Para qué no? A ver. Habilidades. A ver. Cocina gourmet. Esto ya los he comprado, ¿no? Coctelería, comedia. Ok. ¿Por qué? Abrir. ¿Cómo que abrir? Pero el libro lo tengo yo en mi inventario. Miren. Es que... Tomo uno. A ver. Voy a preguntarle a una persona de tu chat que para nada me conoce y para nada me ha sorprendido encontrar aquí, ¿vale? A ver. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Por qué no lees, maldita niña? ¡No quiere! ¡Oh! Me llama. Y dice, he pensado en conocer mejor. ¿Crees que debería quedar con él? No lo tengo claro. Yo quiero a Homero. Vamos a llamar a Homero. ¿Por qué no dejas de leer y me haces caso? ¿Por qué Moshi no me hace caso? Díganme. ¿Por qué no me hace caso? Maldita mujer. Hazme caso. Vamos a enviarle mensajes de texto. Invítale al solar. ¿No ves que te vas a quedar sin dinero? ¡Mujer! Aparte de dibujarlo, lo animarías con el Light 2D. ¡Qué cochinos son, eh! ¡Qué cochinos son ustedes! Desahogarse. A ver, estoy tensa. Dice... porque no se ha enterado de lo que dice. ¡Oh, ya entendí. O sea, le he puesto a leer el tomo 3 cuando no ha acabado de leer el tomo 1. Entonces está frustrada. Está enfadado. ¿Por qué está enfadado? ¿Qué le pasa? Se ha enfadado conmigo. ¡Oh! Ahí vamos a ver. Bromear. Contar historia graciosa. Vamos a contarle como hicimos lo de los ponis. Contar chiste de monos. Estupendo. Llévatelo de cita. ¿Cómo? ¿Hacia algún sitio? Sepas que acabo de salvarte de Crimúrate de los beats. ¿Por qué? Pero le hago tirar de la roleta de nuevo. Bueno, si quieres. Hugo, te puede tocar a otro oscuro secreto y yo morirme. Porque tengo muchos, de hecho. Jejeje. Voy a poner openings de anime. Hugo. A ver. Epa. Despotricar. Oigan, ¿por qué me llevo tan mal con este vato? Mandar a freír llamacornios. Uy. Vamos a enviarle a su casa, que no está de buen humor. De hecho, nos estamos llevando muy mal con él, No sé. Si quieres poner SR, te voy poniendo. Va. Mira. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que 10 subs? ¿Qué está pasando? ¡Aguanta! ¡Pero no pueden!
¿Qué pepinazos me ha dado? Dios mío, no tienes una ruleta, tienes dos. Tienes dos. Madre mía, muchísimas gracias. ¡Ah! Esperen, me a cambiar de pantalla. A ver, sí, no tienes una, tienes dos. Porque cada 5 subs. Ay, esperen que estoy detrás otra vez. Nos damos pepinazos. Ay, no me quieren, me lo dicen. Ay. A ver, por favor que no salga el oscuro secreto. Por favor que no salga el oscuro secreto. Por favor que salga algo normal. Algo normal. Ok. No es tan malo. No es tan malo. Dime qué frase quieres que diga. Y la digo. La que sea. Ay, a ver. Ay, besitos. Besos de frisis. Prepara los clips. ¡Ah! Muchas gracias, Rimuru, por todo. Muchas gracias por el apoyo de pollo. Gracias, eres el mejor. Prepara la frase, a ver, lo que sea. Y me la dices. Ok, voy a beber agua. Ay, no. Ay, Dios mío. Nico, Nico, ni. Anata no hato. Nico, Nico, ni. ¿Cómo es el resto? Ega, todo quiero ya sawa. Nico, Nico, ni. To omoeteru. Bravo, Nico. No sé cómo va, pero... Oh my god. Ya. Ya. Aunque algo que sí que amo es hacer el Nico, Nico, ni. De hecho era una recompensa. Antiguamente la teníamos como recompensa. Bueno, vamos a seguir en la miseria de los Sims. A mí me gustaba el ame. A mí también, no os voy a mentir. Me gustaba mucho el ame. Ay, debería revivir esa alerta, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, Rimuru, bebé. No, te lo di la otra. La otra eran besitos de fresis. Besis de fresis. Sí. Los besitos. Los besis, sí. Los besis. Es verdad. Es verdad. Hola, gatita, bienvenido. Miren, por eso no salía, porque le había mandado a leer el número 3, entonces Moshi no entendía, se sentía frustrada, pobrecita. Mi ludopatía me llama, te entiendo. Serás un buen jugador del Genshin, me imagino, ¿verdad? Ya miro psicópata, ¿eh? ¿Quién? Sácame de aquí. Wilkin, hello, how are you doing? Hello. Yeah, we are killing Sims. Dejé el Genshin en Inazuma. Ay, Diosito. Yo nunca he jugado el Inazuma, ¿eh? ¿Será bueno? O sea, sé que está para DS y tal. ¿No? Estoy mal. Sí que sé que hay un juego para DS que lo juega a rango. ¿Verdad? Mi cuenta tenía todos C6 hasta Inazuma. ¡Ah! ¡Hala, qué pepino! ¡No! ¿Por qué está Pinkie Pie aquí? ¿Por qué está Pinkie Pie ahora aquí? ¡No! ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué está enfadada? ¡Ah! Que tiene hambre. Pinkie, vete. Tremendo pepino. Nada, deja de lamer el pepino. Ay. A ver, Moshi, come. Aliméntate, mujer. ¿Están leyendo lo que pone? Hacer caquita de cabreo. ¿Cómo?
¿Cómo? A ver, necesito verlo, ¿eh? ¿Oye? Las VTubers hacen caca. Pero nos dijeron que no. ¿The fuck? ¿The fuck? ¿Cómo que me tocan stickers físicos? Los stickers están en recompensa de Streamlabs o también por la Tiendiwi. La música de fondo, sí, está enfadadísima. Ah, porque ha discutido con Homero. ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, mi cuello! Ya paro por hoy. ¿Qué te está pasando? Dímelo, muchas gracias. Oh my god, no sé cómo agradecerte. Oh my god. Bueno, te voy a dar las dos ruletas. Mañana hay stream. A ver. Uy, Diosito. Madre mía. Vamos a ver. Ay, ¿le he dado? ¿Le he dado o no le he dado? A ver. Ah, sí, le he dado. A ver. Mueslitos. Ok. Ok. La bendición. A ver, ¿qué más? ¡No! Tira otra vez. No lo vio nada, ¿no? Ay, Dios mío. Escribo famoso. Oh, nice. Ok. Vamos a escribir un famoso. ¿A quién escribo? Vamos a ver. ¿A qué famoso le escribo? Un post. Ahí va. Sí, que decida Rimuru. Además le voy a hacer. O sea, mira, estoy abriendo Twitter. Espérate, lo tengo abierto. ¿Qué le digo? Al Rubius dile que lo ama. ¡Cállate! Ya no amo a Rubius. ¿Qué obsesión tienen con ponerme a Rubius en todas partes? Entiendan que nosotros ya terminamos nuestro noviazgo. Oigan, yo ya superé a Rubius. Ustedes tienen que superarlo también. Ay, mira que es un manco. ¡No! Me bloquea. Al Rubius que quieres volver con él. ¡Ah! Ay, Rubén. Lo siento, Rubén. Creo que después de tantos años he entendido que sigo enamorada de ti y quiero volver contigo. Ahora soy una mona china, pero da igual, ¿no? Ay, Dios mío. Ok, el tweet dice: hola Rubius, creo que después de tantos años he entendido que sigo enamorada de ti y quiero volver contigo. Ahora soy una mona china, pero da igual, ¿no? Tuitear. Ay, qué vergüenza. Ay, ojalá no lo vea. Erina, lo siento. Erina, lo siento. Erina, me pareces guapísima, ¿sabes? Me pareces guapísima. No te quiero robar a tu marido, de verdad. O sí. O sí, no lo sé. Quizás sí. Bueno, al menos si me gustaría conocerlo. Parece un buen chico. Nada más puse el tweet. ¿Cómo que sí? O sí.
¿Sabes qué sería gracioso, pepinazos? Ahora con esta cam. ¿A qué pasaría? No sé qué pasaría. Creo que están orientados a la cabeza, pero igual no sé, no sé qué pasaría. Clip para Rubius, no. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Por qué? Y no me puedo mover por la ciencia. ¡Por la ciencia 5 subs! ¡Por la ciencia 5 subs! My God. A ver. Bueno, a Rimuru le van a salir básicamente todas las opciones de la ruleta. A ver si le salen... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡No mods! ¡Oh! ¡No mods! ¡No mods por el resto del stream! Ok. Esto significa... Voy a explicarlo. No hay mods en plan de ellos pueden hablar, pero no pueden moderar. No pueden borrar ningún comentario. Ningún comentario. Ni hacer amenazas, como habitualmente hacen, ni nada. Y si ven un pedazo de pepino en el chat con Arsi, no lo pueden borrar. El chico del pene que ponga el... Dios mío. Lo siento. No sé. Pongan Pac-Mans. No va a haber problema. Dime, Onitan. Bueno, listo. Ya me salió la grasa suficiente. Se me paró. No. ¿Sabes qué es mejor? No el se me paró, el acabé. Acabé. Eso es lo mejor, ¿eh? Ahora sí paro ya. Muchísimas gracias, Rimuru. De verdad. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias. Eres muy genial. Bonito. Ya. Ay, no sé qué decir, ¿eh? Estoy ahora mismo un poco con cáncer por cómo está mi chat. Eres mujer. Ya acabaron los modelitos. Sí, es cierto. A ver, me voy a otra pantalla. Me sonrojo. Perdón. No te muevas, ya casi termino. Fototeta. Lo peor es que mis propios mods estén diciendo que quieren fototeta. O sea, ¿por qué no se ve el juego? ¿Qué pasó? Se me rompió el juego, ¿eh? Se ha roto el juego. A ver. ¿Por qué se ha roto el juego, güey? Se ha roto mucho, ¿eh? Se ha roto. Ya no va. Ya no va, ¿eh? El juego. Ah, miren ya. Menos mal. ¿Cómo estás, Moshi? Pues estoy con la cara muy roja. Muy nerviosa. Pero muy bien. A gusto. A gusto. ¿Puedo poner un perrito en puntos? ¿Cómo que perrito? ¿Cómo que perrito? Es que soy más de venirme la carita. ¿Qué? Tuve que ver con eso, ¿no? ¿Sí? Oigan, mi Sim está muy enojada. Está muy enojada porque está pobre. Si te responde ahora a Rubius, ¿qué pasaría? No me ha respondido, ¿no? Ahora está con el Squid Game ese. Me va a ignorar. Me va a ignorar, no me va a hacer nada. ¡Ya cállense! Ay, Dios mío. Ay, voy a estar muy triste. Voy a estar muy triste. Sin bots. Sin moderación. ¿Es H? En mi cumpleaños vénganse en mi boca. ¡Nada! ¡Nada! ¡Compórtate! Retuiteen que lo vea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Dime. Uy, se puso mala la comida. A ver, vamos a... ¿Huevos con tostadas? ¿Huevos con bacon? ¿Con bacon, Opi? ¿Qué te piensas? ¿Que esta gordura en las bobas se va a conservar a base de ensaladas, no? Hay que meterle bacon. Hola, Moisés, ¿qué tal?
Gaby, hola. ¿Dónde eres? Es que tienes acento súper bonito, pero no logro saber de qué parte. ¿De dónde eres tú, Rimuro? Dímelo tú primero, quiero saberlo. Creo que me dijiste que eras de España, ¿verdad? La última vez estábamos diciendo que era de noche. De Españita, yo también. Yo también. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? O sea, actualmente... Esto lo debo de decir. Bueno, nadie sabe dónde nací. Nadie sabe, digamos, en qué sitio nací, en qué sitio soy básica. No, ¿cómo se dice? ¿De qué sitio soy proveniente? Oye, Moshi, ¿estás mirando a la pared? ¿De verdad? ¿Estás bien, hija? ¡Ay! ¡Ay! Algo mal preparado. Pero actualmente estoy viviendo en Alicante. Moshi es de Cataluña. No, ojalá ser de Cataluña. Ay. Me pongo a docear, ¿eh? No. De hecho, tenemos un apartado postal para que la gente, si quiere, mande cositas. Porque si yo, por ejemplo, cuando fue mi cumpleaños, me mandó cositas. ¿Sabes? Miren, creo que se ha leído el tomo 1. Vamos a leer el tomo 2. Eso me interesa, sí. De hecho, creo que... Es que no sé quién me lo comentó. Creo que fue uno de mis preciosos mods que me dijo... Oye, Moshi, pero ponte el apartado postal en la descripción o algo que no... Yo nunca he visto. Ese apartado postal estuvo en el debut. Luego lo pregunto por el Discord. Ok. No, déjenme, no me pongan correa. Tu simla de trabajar se la sabe. No, no va a trabajar. No puede trabajar por el reto, Nava. Puede. Como sí en el debut dijimos, tenemos este apartado. Ay, se le ve la... No entiende nada, ¿verdad? Aburrida. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a comprar un televisor, ¿saben? Porque yo creo que es que si no se me va a morir de asco esta mujer. Sasayo. Sí, eso, Sasayo. Televisor. Voy a poner este. A ver cómo lo giro. Ahí. Perfecto, maravilloso. Para cuando la mansión. No, poco a poco. Se intenta. Admirar nueva posesión. A ver. Aunque es súper barata. Ver canal de cocina. Así aprendes. ¿Están subiendo los bots de YouTube? Vi el otro día tu debut ahí. ¿Ah, sí? Me entero, ¿eh? ¿En serio? Cuando mandaste el primer paquete, lo mandaste con tu nombre completo y dirección. Uf, real, ¿eh? Ahí me requete doxé, yo a mí misma. Me requete doxé a mí misma mandando con mi dirección y todo. Bueno, ya no vivo en esa casa, ¿eh? Sigo teniendo el mismo nombre, obviamente. No voy a cambiar el nombre. Pero es eso. Ay. Pobrecita Moshi, haciendo sus cosas. En su juventud. Te quiero, ya me voy. Ok, bye. Voy a hacer una cosa por mi salud. Iba a decir mental, pero es más bien por la salud de mi cartera. Me voy a jugar LOLcito, que al menos pierdo salud mental. Es mejor que perder salud monetaria. Bueno, no sé. Mira, yo mi mejor amiga la perdí en el LOL. De vez en cuando la veo y creo que está superando su vicio al LOL. Pero ha sido muy difícil, perderla. Grandmaster no se sube de nuevo solo. Oh my god. Yo es que no he jugado nada al LOL. Pero al Overwatch sí. En el Overwatch llegué... ¡Ay, no os lo dije! Llegué a platino en el Overwatch. Muy, muy feliz y contenta y orgullosa de mí misma. Yes que yes. Uy, espérate. Ver canal, ver la tele. A ver. Deja de leer, maldita mujer. Oye, no hace ni puto caso de las cosas que le digo, ¿eh? También juego Overwatch, ¿en serio ya? ¿También lo juegas? Oye, no lo sabía.
O sí, me lo habías dicho. No me acuerdo, ¿eh? Vale, vamos a acabar de aprender la habilidad. Tengo que prestar atención porque es que cuanto menos lo espero, esta mujer se pone a hacer otras cosas. Y no, ¿sabes? El LOL es caca. Haces bien. Lo sé, yo no quiero meterme en el LOL porque yo quiero seguir siendo una persona funcional. Gracias, Rimuru, bebé. Muchísimas gracias por todo. Gracias, bebé. Está en 1000 cosas. Es como Moshi. Sí. Red diamante, Moshi. A ver, yo intento diamante, pero es que es muy difícil cuando una va sola. Como una va sola y luego no me quiere nadie hacer carrito. ¿Tienen que hacer carrito? ¿Qué os pasa? Vamos a llamar a mi marido. Ay. Tienes a Homero al lado. ¿Cómo que lo tengo al lado? ¡Ay, que está aquí! Vamos a contarle un chiste. ¿Qué hace ahí? Estoy en platino 1 a puntito del diamante. ¿Sí o porque juegas sin mí? Te prohíbo que juegues sin mí. Te prohíbo que juegues sin mí. Oye, ¿no le gusta que sea graciosa? A ver, bromear sobre políticos. Ahora le hago una broma ahí sobre Vox y ahora me dice, no, pues es que yo soy votante de Vox. A mí es que me la pone dura Vox. Si te digo que me avises, pero es que no te veo conectado. Tú se me ves conectada, háblame. Bueno, no me hables, directamente me invitas. ¿Te parece o qué? Tío, me llevo mal con este man, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que no me llevo bien, ¿eh? Con este... Esto está haciendo disculparse. Vamos a disculparnos. No, no te vayas. Perdóname. ¡Perdóname la vida! No me llevo bien, ¿eh? Con este man. Hablar de intereses. Ay. Vamos a ver qué pasa. Aparte vengo a bendecir con algo de... ¿Con qué? ¡Ya! ¿Cómo va mi cosplay de Moshi? ¿Cómo va? Cuéntale al chachito. Por cierto, niños, ya es la personita que me está haciendo el cosplay de Mochi. ¿Juegas Fortnite? Sí, claro. Todas las tardes. La peluca va avanzando. Nice. ¡Qué hype! ¡Qué hype! Queremos fotos, ¿eh? Queremos fotos. Vale, vamos a seguir. Miren, vamos a subir la habilidad a base de cocinar. Es caro, sí, pero... pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y aparte de eso van a tener Mochi Hub, no solo normal. ¿Japón? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Vamos a comer. Guardar, vamos a guardarlo. ¿Cuántos bits para que Pfizer se pruebe tu cosplay? Dos. 2 bits. Mi última oferta. Vas a ir con kimono. ¡Oh! ¡Qué bonito! Voy a tener un kimono. ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Es que ya es la mejor. Es la mejor. Ay, no. Si es que volver al... Miren, vamos a... Ducha reflexiva. Una ducha estilo Sasuke. Por ver a Phaser así pago yo también. ¿Para qué te estás haciendo el cosplay? Pues en un principio me lo iba a hacer para ir a los eventos con él. Pero ahora como no voy a eventos, he pensado en hacer algún stream de manos. Que veo que se han puesto muy populares, que los hacen bastantes VTubers aquí en la comunidad. Streams de manitas. Entonces llevar el cosplay. Y no sé hacer cosas. Pero yo hago muchas cosas, ¿eh? Yo hago muchas cosas. Me llama. Oigan,
A ver. Vale. A ver. Quiere quedar conmigo ese señor. Ese señor me está mandando directamente directas. Manitas, sí. Tú tienes manitas. Yo tengo 2 manitas. 2. ¿Tú cuántas tienes? Yo tengo 2. Ay, además el Mario ha visto mis manitas. Yo que no me he doxeado con nadie. Déjenme pensar. Yo me he doxeado con la Mitsu porque la he conocido en persona. Y con el Shio también la he visto. Con el Trauman. Pero al Mario una vez le mandé una foto de mis manitas porque me estaba que me iba a dar COVID. Entonces yo le dije, güey, no me dio COVID. Yo ahí súper feliz le mandé una foto. Yo me doxé contigo, Moshi. Ah, pero eso siempre, todos los días. Todos los días, necesario. ¿Por qué no está leyendo la pendeja esta? No quiere releer. Pero es que, ¿por qué no quieres? Tienes que subir tu habilidad, mujer. Tienes que subirlo. Sacar tus manos de albañila. Cállate, Nahua. Unas manos bien bonitas. Creo que me enseñaste en el santuario cuando tu gatito te arañó. Madre mía, lo que me hizo el Henry. Es que se cayó Henry o algo así. Tenía tremendas uñas. Obi, son falsas. Todo falso. En las mujeres todo es falso. Ay. Oigan, no se le ven las bravas. Estoy desilusionada. Ya hago stream mientras tejo el jersey. ¡Hala! ¡Qué genial! Si lo haces avisaré. Avisaré a todos para que te vayan a ver. Y así se hipean. Se le pasó a una amiga mía cuando empezó a salir con su novia. ¿El qué? Que era falsa. Suele pasar. Suele pasar. Bueno, yo lo único falso que tengo en mí son las uñas. Diría, únicamente. Y tiene una explicación de por qué yo me hago las uñas acrílicas. Y es porque yo, si no, con todo el estrés que tengo en mi vida, me pongo a mordérmelas. Y yo no quiero tener dedos de salchicha. Entonces por eso me las hago acrílicas, porque si no me las puedo morder. Ven que tiene explicación. Toda la vida tiene explicación. Ah, mira, está... pensaba que iba a cocinar la pendeja y se está tragando tarta. ¿Qué más me he puesto? Bueno, cuando me fui con Mitsu, me hice pestañas. Me puse pestañas también. Pero así más cosas... Yo creo que no me he puesto nada más. Tenía la manía de dibujar los bordes de los cuadernos, morderme las uñas. Sí. Yo es que paso mucho estrés, ¿eh? Yo paso mucho estrés. Charlar. Vamos a charlar con este man. Estoy durmiendo. Ay, ¿qué hora es? La 1 de la mañana. Vamos a ver si sigue aprendiendo. Tomo 2. Listo. Listo. Te teñiste el pelo. ¿Cómo que me teñí el pelo? Ah, bueno, sí. Eso sí, es verdad. Me he teñido, sí. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Bienvenido. Pero teñirse no es malo, ¿no? ¿O qué? ¿O me van a decir que teñirse es malo? Yo creo que teñirse no es malo. O sea, no es engañar. Mucha gente se tiñe. ¿Y dónde está el libro? Ah, mira aquí. Mira cómo anda. Qué gracioso. Baby, voy. Te vas a quedar calva. Cállate. Yo me voy a quedar calva, pero feliz. Me lo roban. Me lo dejo en la calle. Me van a robar mi libro. Oigan, yo quería matar a mi primer marido hoy, ¿eh? Y no voy a poder. Porque nadie me pela. Me tratan como si fuese una pestosa, ¿eh? Yo me lo tiño de azul, ¿ven? O sea, no está mal. Nada que le hagas a tu cuerpo es malo, Obi. Hombre, lo que yo creo que no está bien es a lo mejor si... Es que no sé si han visto que algunas asiáticas hasta se ponen prótesis en la nariz. Yo me quedo muerta, ¿eh? Muerta.
con las cosas que hacen. Eso ya sí lo veo engañar, porque realmente luego ya no es la persona con la que estás. Pero bueno, o sea, si tú te maquillas o algo así, pues yo no lo veo mal. Pero en el momento en que ya no sea maquillación, sino que sea como prótesis y cosas así, ya eso ya lo veo un poco. Controlar por fin si hacer realidad sus sueños impediría que alguien esté amando. Es que... Ay... ¿Qué dice? Hola, Adri. ¿Cómo van los Sims? Pues de momento estoy pobre. ¿Cuál rata? Con hambre. Sin marido. Porque el que me quería abarchar ha dicho que no. Ha dicho no, mujer. No, mujer. Contigo no, bicho. Y ya. Mikey. How you doing? How you doing? I am killing the Sims. My Sims. Si vas a casa de los lápidas y le tira la caña, pero es que no quiere. Es que me llevo mal con él. Una de las tetas que están pegadas son unas mentirosas y de hecho también son falsas. Pero mis tetas no son falsas. ¿Cómo que son falsas? Las mías no son falsas, ¿eh? I'm safe here. Doesn't have a punchy mood. He has. And he wants to do the Kirby punch emote. He wants to add my heart bounce. So no one is safe here. No one. Ok, vamos a... Where's my book? Tomo uno aquí. Lee mucho esta mujer, ¿eh? Es una salvaje. Protect me. I will. Never. No toques my key. Don't touch my key. ¿Ya comiste? Pues... no. Bueno, he cenado. Solo entendí que tu papá te abandonó. ¿Cómo supo? Bueno, él me abandonó, pero yo le abandoné a él también. Va a llegar. Oigan, ¿dónde están las aspiraciones? Buscar empleo, no. Esto. Nivel 4. Soy nivel 4. Tengo que ser nivel 10. Tengo que ser nivel 10. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supo? Oigan, estoy cansada, ¿eh? Estoy cansadísima. ¿Por qué estoy tan cansada? Es como si fuese viernes hoy, ¿eh? Vamos, come, Mochi, come. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar al futuro marido que se llama Gavino. Vamos a llamarlo. Charlamos con él. Y después de charlar, le invitamos. Desplazarse. A ver, quiero que el chat opine. ¿Detrás de quién vamos? ¿De Gavino o de Homero? Con Homero no nos llevamos muy bien. Y con Gavino nos llevamos un poquito mejor. Ojalá fuera viernes. Ojalá. Báñate, puerca, cállate. Yo no me baño. Homero, porque tiene waifu y casa. Homero. Vamos con Homero. Gavino. A ver, opinen, ¿eh? Yo es que no sé con quién ir. Yo iría con Gavino porque va a ser más fácil matarlo. Respeten a la aventura, ellos no duermen. ¿Cómo saben tantas cosas de mí? ¿Saben que no tengo papá? ¿Saben que no duermo? Gavino porque está más canoso y más muerto. Miren, vamos a ir con Gavino. Y luego iremos con Homero. Voy a dejar que la relación que tenemos, que está en rojo, se vaya olvidando. ¿Saben? A ver, ¿dónde nos movemos? A ver, pues aquí.
¿Por qué no me dejas ir? No entendí. ¿Güey? ¿Güey? ¿Por qué? ¿No me deja? ¿Alguien me explica? ¿Por qué no me deja? Mira, o sea, le doy aquí y me sale el cochecito. Pero le doy a... Desplazándose con... Sí. Oye, ¿soy yo tonta? ¿No sé jugar o qué? No entiendo. Pero viejo millonario, ¿no? Si están los dos igual de viejos, yo creo. Oye, estoy quedando loca, ¿eh? Chío, tú has jugado a los Sims, ¿sabes por qué está pasando? Qué crazy, ¿no? Claro, es que el mapa es esto, no tiene más. Y pues... no puedo ir directamente. Pues no voy. Bueno. A ver. Enviar mensaje. Vamos a llamarle muchas veces. A ver si a base de ser stalker no se hace caso. Muy enfadada. ¿Por qué? Perdiendo control. Ay, la Virgen. Que se va a llevar mal con Gabino. Oye, ¿pero qué le pasa a mi sim? ¿Qué le pasa a mi sim? Está súper enfadada con todos. Es como yo. Es que solo había solares ahí, ¿no? Sí. No sé, muy raro, ¿eh? Bueno, pues nada, amiga. Darche ducha fría. Cálmate un poco, ¿eh? Bájale unas rayitas. Y llama al señor este. Que hay que salir de la pobreza. Cada vez tienes menos dinero. Te haré un regalito si haces stream. Mañana stream, sí. Mañana stream. Claro, claro. Mañana stream. Mañana vamos a estar hablando y no sé. O sea, jugamos a canicas o lo que queráis. Lo que os dé la gana. Vamos a llamar. Miren, ven. Ahora mismo, Homero ya. Vamos a mandarle un mensaje de texto. Y vamos a hablarle. A ver. Miren, ¿ves? Ya me estoy llevando mejor con Homero. Just charlando. Mañana regalito. ¡Yay! Llegas hasta jugar en la época de los Sims Online. No sé, yo llegué a jugar a los Sims 1, pero era yo muy pequeña. No me acuerdo de... O sea, me acuerdo, tengo recuerdos de los Sims 1. Pero era muy pequeña yo, muy pequeña. Nani mom. ¿Cuándo vamos a jugar juntitos a Overwatch o Valo? Pues Valorant no, porque no jugó en mi vida, básicamente. Y no, tampoco me llama mucho la atención. Porque me dijeron que era la comunidad muy tóxica y yo soy muy pura. Pero Overwatch, cuando quieras. Cuando quiera usted, mi niña, cuando quiera. De hecho, el otro día puse un tweet de que quería hacer collabs con más VTubers. Bueno, VTubers o creadores de contenido en general, ¿vale? Me da igual. O gente normal. Que tampoco tienes que ser aquí el rubio, ¿eh? Para hacer el collab conmigo. Y ya estoy en contacto con algunas personitas. Ay, que está durmiendo. Cállate. Oye, pero esta gente se va a dormir muy rápido. A las 2 de la mañana. Yo a las 2 de la mañana estoy todavía en el móvil viendo cosas. Como Nama y yo no somos creadores ya nos quiere. Pero si con ustedes hago más collabs que con nadie. Lo tóxico es lo bueno. No, con el rubio. ¿Se imaginan? Encontré gente que... es que es muy difícil el Valorant. Hay gente que se ponen ahí ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Poy! ¡Poy! ¿Cómo está, señor Poy? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu sub. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya le echaba de menos a usted. Ya le echaba de menos. ¿Qué canal vemos? Canal de romance. Me siento romántica.
Voy al mejor, ¿eh? Voy al mejor. Voy, ¿cuándo te haces VTuber? Hay que hacer collab contigo, pues. Sin luz, sin agua, pero campeón del mundo. Estupendo. No pasa nada. Sin agua, sin luz, sin aspiraciones, sin dinero, sin trabajo, sin amistad, sin padre. Eres tóxica porque quiero conquistarte. Pues yo creo que sí que soy tóxica, pero no tóxica en plan exigente, quizás, yo diría. Pero la exigencia puede ser quizá considerada toxicidad. Pero uno tiene exigencia sí cuando tiene muchas responsabilidades. Yo, por ejemplo, tengo muchas responsabilidades en mi trabajo. Entonces, la gente es tóxica conmigo y me sobreexige muchas cosas. Entonces, supongo que yo de vuelta pues reacciono parecido. No sé. No sé explicarlo. O sea, trato de explicarlo de la forma más sincera que yo creo. Pero que si puedo llegar a ser tóxica. Uf, claro que sí. Miren. El tomo 1 ya lo leyó, ya no le sube. Vamos a leerle el tomo 2. Voy VTuber, ojo, se viene. Oh, ¿en serio? ¿Te gustaría hacerte VTuber? Miren cómo sube la aspiración. La barrita verde. Yes, yes. ¿Te imaginas que tengan ovnis en esta partida de los Sims? Ay, pero los ovnis salen cuando tienes un telescopio, ¿verdad? Yo soy tóxico de que no doy permisos para salir. ¡Oh! Yo soy tóxica en el sentido... Con pareja, eso sí. Referido a pareja, porque por ejemplo con amistades me da igual. Pero con pareja yo me puedo llegar a poner celosa hasta de la familia, ¿eh? Eso sí es un rasgo muy tóxico de mí que intento siempre no hacer. No hacer, porque es algo que odio totalmente de mí. Es algo que odio mucho. Trato de no... Uy, es que me da mucha rabia ser así, ¿saben? What the fuck. Sí, exacto. O sea, es que soy celosa en el punto posesivo hasta con la familia. Eso sí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado y una dice, Moshi, qué verga contigo. Pero lo hago no en plan de prohibir ni nada, sino de solo ponerme mal por pensar que ya no me quieren. Dice, Ralph, ¿qué tal? No se agradan las yandere. A mí tampoco, ¿eh? De hecho, les voy a spoilear algo, porque ustedes que están aquí conmigo, que son unos amores, les voy a spoilear cositas. Tengo preparados unos guiones. Yandere. De frases yandere. Y lo voy a subir probablemente a YouTube. Tú grítame, pégame, escúpeme, písame, pero no me dejes. Ay, no, quiéranse, reyes. Ustedes son lo máximo. Quiéranse. Tiene sueño y tiene hambre. A ver. Señorita Mochi. Desayunar tortitas. A ver. Tienes que subir, tienes que aprender a envenenar. Frases yandere. Sí, frases yandere. Lo voy a hacer. O sea, tengo un montón de frases. Tengo varios guiones ya hechos y todo. Y solamente me falta grabarlos. Que los voy a grabar este sábado. Le estaba diciendo justo a Coto que hiciéramos algunos TikToks así en conjunto. Y entre ellos... continuar. Y entre ellos, pues... están los videos que quiero grabar con ella. Mujer, cocina. ¿Ah? y los guiones. La Coto. La Coto la quiero mucho. Me la quiero muchísimo, mi Coto. Está bonita. Es que me gusta tanto porque... es tan luchadora. Pero ¿qué estás haciendo, mujer? Mujer, limpia. Mujer. ¿Qué clase de mujer eres que no limpias? Bueno. Kotori, sí, Kotori. ¿Cómo puedes medir tu toxicidad del 1 al 100?
Es que solo soy tóxica en eso. Y es en ocasiones salteadas. Tampoco es que digas que soy así siempre. A mí en general si me haces casito. Yo atiendo, ¿saben? Yo soy Kotori. Sí, Kotori es Nava, claro. Kotori me suena. Sí, es Nava. Es Nava, claramente. Bueno, pues eso, la Koto es tan luchadora, se esfuerza tanto por lo que hace, que es que me... Es que motiva, güey. La gente así motiva. La verdad. Qué chido es ver gente así, de luchadora. Por Dios, me inspira un montón a trabajar. Na. Me da envidia estando en Japón. ¡Ay! Yo me muero de envidia también. Yo me muero de envidia. ¿Qué pasa, mujer? Sueños perdidos. Cuando una simple tarea siempre queda ignorada. ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Estás bien? Se tensa mucho esta mochi, ¿eh? Me motiva un montón que me vaya contando cosas que descubrió por lo que está haciendo. Ay, sí. A mí también me va contando cosas. Y yo un día no, esta mañana, le mandé un reel, un TikTok. No, un reel. Y le dije... Güey, todas las cosas que estamos aprendiendo de SEO van a ser todas mentiras y al final hay que subir videos sin hashtags, sin títulos, sin miniaturas, sin nada. Hola Chris, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oigan, estoy triste porque yo no me he conseguido beneficiar a ningún sim hoy, el día de hoy. Está siendo difícil, ¿eh? Pero bueno, como tengo que hacer varias cosas, no solo beneficiarme al sim, sino también aprender a hacer venenos, pues realmente tampoco pasa nada, porque tengo que hacer esas dos cosas. ¿Viste el que subió y no le salió título ni nada? ¿Cuánto subió? Fue muy what the fuck. Que sí, por eso. También, o sea, se lo pasé precisamente por eso. Porque ella me lo dijo y yo me quedé en plan de... Oye, yo creo que todo lo que sabemos de SEO se nos está yendo a la mierda, ¿eh, Koto? Y de repente me salió un reel que precisamente decía eso. Decía, da igual que no subas hashtag, no sé qué. Y yo, güey... Güey, ¿qué estamos haciendo mal? ¡Dani! ¡Hello! Moshi Cristo. Ni Jesucristo ni nada. ¿Qué pasa, mujer? Perdiendo el control. Moshi está hasta el gorro de que esté molesta sensación. Le dice todo el rato que haga esto o aquello. O hace lo que le dé la gana o no piensa mover un dedo. Moshi, te me estás revelando. Niño, se me está revelando, Moshi, ¿eh? Hoy estoy haciendo el post de Twitter de Koto y me dijo... Moshi me mandó este Twitter. Me hiciste escupir café. Te mandó justo ese tweet. Sí, güey, hay que hacerlo, ya se lo he dicho. hay que hacerlo. Pero de otra forma, no así. Yo no, así no. Qué vergüenza. Qué vergüenza. A ver. Recoger libros. Vamos a recoger libros. Oiga, a ver, que haga. Voy a dejar a Moshi que haga unas cuantas cosas que le dé la gana. ¿Por qué vive en una institución psiquiátrica? Ay, salió rebelde. Es que está haciendo lo que le da la gana a Moshi. Y no la puedo parar. Darse una ducha fría. A ver si te calmas, mujer. Está muy enfadada, ¿eh? ¡Está triste! ¡No! Es que Moshi no tiene capacidad de acción. ¡No! Está triste. No. ¡Hola! ¡Qué asco! ¿Qué tal? Ay, ya no he visto. Ay. Hola, Takatsuki. ¿Qué tal? Vas a saludar. Gracias. This game is a sinkhole. What's time? I'm trying to be a millionaire. I have to marry a man or a woman, I don't know, with a lot of money, and then I will kill him, and I will start again with another man. ¿No ves?
con mis amigos hicimos una casa en Sims como si fuera Gran Hermano. No duramos ni un día. Hicieron un huevo frito y quemaron la casa. Ay, por favor. A mí me pasó que una vez hice una sim. Se me murió a los 5 minutos. Kill. Yeah. It's a challenge. It's a challenge. I have to kill 10 men. Start to understand Spanish a bit. Yeah. Maybe that's because I talk English. Hola, Rexy, ¿qué tal? No, 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 no. Okay. But my concern is growing now. Growing? Growing where? On The Sims? No, 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 no. Okay, I have to learn how to cook because I wanna know how to elaborate poison, because I need poison to kill my husband. I am usually the one who steals souls. What? My God, a lot of things change with Sims 4. I haven't played much Sims 4. I have played the 2 and the 3. Ya me vi. Ya me vi, ya me vi. Uy, me está llamando mi amorcito. Estaba planeando pasar algo de tiempo con Iker Martínez. Iker Martínez. Como amistad. No. Que se le gustan los ovnis. No te conviene. Va, cocina. Sigamos. I mean, the Sims you could have horses in. Could have horses? That was extension? Don't remember that. Tóxica, Obi. Les he dicho que es mi marido. Bueno, mi futuro marido, lo que pasa es que él no lo sabe. Que es mi marido. Porque vives en un búnker, cállense, estoy haciendo un reto. Estoy haciendo un reto en el cual no puedo meterme dinero ni trabajar. No puedo trabajar. And I cannot work. I cannot. That's part of the challenge. One of the Sims 2, 3 pets had a horse option. I didn't know that. I remember an extension, the pet for the Sims 2, and you could have cats and dogs. But I don't remember the horses. Cásate conmigo, ¿por qué? I need a person who speaks English in the past. Since I'm here. Yeah, you know what, Danko? That's the person who usually speaks English. He's not here today. Ok, interacción social. Vamos a llamar al novio. Bueno, vas a llamar a este también. Let's call them. No, I still have the physical CD. I do too. Okay, I will take a picture for you later. I still have the Sims 2. I have never bought the Sims 3. Canta tu avatar. Ay, muchas gracias. Lo rigué yo, lo dibujé y lo rigué yo mismita. Let's go, let's go. I still remember that you have to install 4 CDs to play it. It's 6 a.m. for me. It's too late, or too early. Hope we can talk soon, okay? Bye bye, darling. I love you so much. By the way, I don't know if you're still here, but are you streaming or you quit? I forgot to ask. ¿Es inglés? Soy un fracaso. I'm still... Where? Here? On Twitch? Oh, that's a lot! Congrats! You totally deserve it. You have the best boys in the world. Promise.
Estoy mayor para estudiar. ¿Qué dices? Mira, yo me puse a estudiar inglés muy tarde. Y aún así medio voy aprendiendo. Tampoco sé tanto. Sims 3 had horses. Yeah, I haven't played that extension for Sims 3. Maybe that's why. No! ¡Qué mal! I stream on YouTube. You have the same username. I think I follow you, but I have changed my account. Yo sé ni decir no usar palabras en inglés. Aquí en España no se utiliza casi nada en inglés. Güey, yo soy de España, yo sé. En España se tiene un gran complejo con el acento, sobre todo. Y nos da mucha vergüenza hablarlo. Pero se puede. Te lo dice una persona que se fue a Alemania y estuvo un mes sin hablar con nadie, que no quería hablar inglés. Thank you, darling. Love you. Thank you for coming today. Sí, tú puedes, ¿eh? Mira, es algo que tiene que superar uno mismo. Tú puedes... Ay. Tirar. Es algo que yo no te puedo decir. No, hazlo, tú puedes. No, tú vas a saber cuando estés ready. Tiene hambre. Ah, bueno, ya va a comer. Vale, vamos a llamar a Homero. Necesitamos... Es que luego esto de las relaciones sube... Estoy durmiendo. Güey, ya levántate. A ver, vamos a llamarle a las 8 o así. Ay, mía, ese hombre, ¿cuánto duerme? Te han llegado periódicos de ofertas de trabajo. Es que no puedo tener trabajo, chío. No puedo. Charlar. Oye, ¿por qué no puedo invitar a mi solar? ¿Por qué no le puedo invitar? Pero ni el cartero va, no va nadie, ¿eh? Que... Mira. Información de facturas. ¡Ah! Dios mío. Agua. Bueno. A ver. Yo lo que estoy es deseando... ¡Ah! Yandere Mochi. Sí, se aproxima. Yandere Mochi se aproxima. Seguramente lo haga con la humana. Send you the Sims 3 horse part that shoves the stuff for it. Okay. Oh, I see. Okay. I will watch later, darling. Thank you so much. Love you. I think I'm gonna end the stream now. Because it's too late. Bueno, vamos a terminar el stream, ¿eh? O sea, no hemos podido matar ningún sim. Estoy decepcionada. Pero bueno, poco a poco. Esto es difícil, ¿eh? We couldn't kill any sims. But you know, this takes time. So I think I will play offline. And maybe next week we can kill someone. Hola Ren, ¿qué tal? ¿Quién está conectado? A ver. ¿Quién está para hacerle raid? ¿A quién le hacemos raid? Cuéntenme. Titi, ese stream ha estado muy nice. Me gustó. No. Mochi, pero no hay mods. Ay, Dios mío. ¡Está Dulce! ¡Oh! Vamos con Dulce. Más Dulce. A ver. Déjame ver que vaya a Twitch. Y copio y pego el nombre. Ya sé que no hay mods. Se ha notado, ¿eh? Créanme, se ha notado. A ver, ¿dónde está mi Dulce? Aquí es para copiar y pegar el username. Vamos a hacerle raid. I learned English 5 years ago and I'm still so shy to speak in English. Oh, but you do it well. Oye, la categoría.
antes de que te vaya, ¿te acordaste? ¡No me acordé! No, pero no importa, mono, te quiero. Voy a preguntar algo sobre los Sims. Pues yo no sé mucho de los Sims, ¿eh? Pero dale, mientras está la cuenta atrás. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por el stream de hoy. Os quiero mucho. Os quiero mucho. Bye bye. Bye bye. Ah, ya no hay tiempo a preguntar. ¿Se podrán admitir los mocks sexuales? No lo sé. No lo sé. Debería de instalarme alguno. Pero es que... No puedo. No puedo hacerlo en stream. Bueno, bye. Bye bye. You go, yeah? I'm leaving now. Bye bye. Hehe. Love you too.